Las imágenes que están viendo han sido obtenidas por el equipo de Cuarto Milenio en diversas minas de wolframio en España. Es el material preciado por los nazis, que recubrió su armamento. Pero además hay arsénico, una sustancia altamente peligrosa. Hay denuncias y también hay enorme silencio. Hay muchas minas abiertas con arsénico en proporciones escandalosas. Esta noche un tema abordado por nuestro equipo y que les aseguro interesa sí al público, pero no a muchas instituciones. Es uno de esos temas tabú que de vez en cuando les contamos. Buenas noches, bienvenidos a la hora del misterio. No quiero perder un minuto porque las 2 horas que vienen a continuación les aseguro que son de investigación, de imágenes, de búsqueda y de mucha emoción. Y espero que el aprendizaje. ¿Empezamos dónde? Mirando al cielo, exactamente, porque son diferentes puntos muy singulares del planeta, en busca de ovnis. Dicen, Santi, que hay una auténtica oleada. Pues sí, de hecho hemos traído 2 documentos que ahora mismo están en las redes conmocionando a espectadores de todo el mundo porque se han grabado en sitios muy emblemáticos y uno de ellos, el último, es espectacular. Nos vamos a las cataratas de Iguazú y un guardabosques, un guardabosques del Parque Nacional donde están esas cataratas bellísimas, pues también ve que en el cielo, bordeando las cataratas, hay otro objeto pequeño, extraño. Lo filma, esa filmación todavía no hemos podido acceder a ella porque la tienen reservada hasta que el director del Parque Nacional dé su visto bueno o por lo menos sepa lo que es, pero también ha vuelto la misma especulación. Podría ser un dron, a fin de cuentas también unos planos aéreos sobre la catarata serían absolutamente espectaculares, pero nadie sabe lo que es. Y desde luego, lo que nadie sabe lo que es esto que vamos a ver ahora. 26 de noviembre, Viena. Alguien graba esto en el cielo, que es un objeto triangular semitransparente. Lo pudieron ver decenas de personas, no es una grabación falsa y desde luego es algo que llena absolutamente de estupor porque no hay ninguna explicación. Se decía que podía ser un globo, pero desde luego no tiene aspecto de nada conocido ni de nada identificable. Así que estamos ante una mini oleada de grabaciones ovni en todo el mundo. Vamos a marcharnos con una maldición. Carmen, la maldición del Mars. Exactamente, la maldición del Mars, que era un barco sueco que fue hundido en 1564, el último día de mayo de ese año. ¿Y por qué dice la maldición? Pues porque el rey sueco, Erik, mandó quitar las campanas de todas las iglesias de Suecia para fabricar con ellas cañones y así hacer el mayor navío y ganar todas las batallas. Era la segunda vez que salía este barco y se montó una batalla tremenda justo encima de él. Tenía de eslora 60 metros, 173 cañones y la batalla llegó hasta justo sus maderos. ¿Qué pasó? Que con tanta explosión y tantas personas muertas, el barco se fue hacia abajo, se hundió. Después de 450 años, se ha rescatado ahora por arqueólogos submarinos que lo que están haciendo es filmar los restos en 3 dimensiones. ¿Para qué? Para que con las medidas exactas de los propios cañones y de los objetos que quedan, incluso dicen que cuando se sumergieron pues que estaban como en un cementerio marino que ha quedado como un cementerio del siglo XVI totalmente preservado. Eso sí, claro, de los cuerpos ya solamente quedan los huesos. Pero lo que llama la atención es que gracias a esas mediciones se van a poder hacer los artilugios que llevaban dentro de ese barco del siglo XVI en 3D, con esas impresoras gigantescas que ahora pues hacen todo tipo de artilugios si tienen esas medidas exactas. Pues con esto lo van a hacer e incluso se pretende crear un museo y recordar la maldición del Mars. Y no es una maldición, ya les he dicho que esta noche hay mucha emoción en Cuarto Milenio. ¿Recuerdan el caso de la familia de Badajoz que vino aquí hace un par de semanas y que fue muy valiente, les costó realmente, era un secreto de familia y nos contó cómo en pleno trance de muerte hubo un milagro de la salvación de una niña de 4 años, pero al mismo tiempo la familia era consciente de que una extraña mujer vestida de negro se aparecía, luego desaparecía de forma más o menos extraordinaria y les daba un mensaje: no te preocupes, tu hija se va a curar. Nosotros pedimos ayuda y ustedes una vez más han respondido de una forma fantástica. Así que esta noche hay muchos casos, una selección de los decenas de casos que han llegado a nuestra redacción. Casos con nombres, apellidos, historias increíbles, hospitales diferentes
y nos han dejado sobrecogidos. Parece que hay una realidad. Ahora, ¿qué realidad es esa? Vamos a disfrutar de esta investigación, repito, muy emocionante, muy a flor de piel, una historia de madres e hijos aquí en Cuarto Milenio esta noche. Y ahora continuamos con otra historia bien diferente, porque los dinosaurios están dando que hablar. Y vaya, ¿de qué forma, Santi? El Instituto Catalán de Paleontología y la Universidad de Zaragoza han encontrado un cuello de dinosaurio en Lérida que solamente el cuello mide 5 metros de longitud. Se cree que el porte del animal en completo sería de más de 20 metros y que tiene una edad de 68 millones de años. Ha habido que montar una operación con una retroexcavadora, se ha tardado 5 horas en sacar esto del lecho mineral en el que se encontraba, y dicen que es un titanosaurio, uno de los dinosaurios más grandes que existieron, y este no se va a ir a Londres, este desde luego es todo nuestro. Yo es que me quedo realmente impresionado, de verdad, con estas noticias. ¿Qué criaturas habitaban la Tierra? La Tierra, por ejemplo, de Lérida, es alucinante. Nos marchamos rápidamente en busca de una momia cantora. ¿Quién era? Pues era una de las cantoras del dios Amón, una mujer que tocaba sus instrumentos y cantaba en el templo de Karnak. Pues se ha descubierto su tumba y además la momia está intacta, está perfecta, y justo ahora el equipo de Francisco Martín Valentín, que es el egiptólogo español que se encuentra allí haciendo las campañas, que ahora prácticamente va a terminar los 3 meses de campaña que llevan a cabo, la ha encontrado y además con gran estupor porque estaba intacta. De nuevo se habían derrumbado parte de la tumba y eso ha sido lo que ha preservado a esta momia de ser saqueada, de ser robada, pero también por causa de ese derrumbamiento no se puede saber su nombre, porque justo el nombre que estaba puesto en el sarcófago ha sido borrado por esas piedras que cayeron encima. Ahora, eso sí, han abierto la momia y se sabe que tiene una peluca con trenzas, que tiene un collar de flores y que tiene otros abalorios que se enterraron con ella. Una situación de este tipo da una enorme energía, da una enorme ilusión encontrarse, ¿no?, para el arqueólogo, ese hallazgo en el interior de la Tierra. Pero ha habido arqueólogos, lo sabemos muy bien, hemos contado sus historias, que sufrieron un gran terror, un gran miedo al meterse en ciertas catacumbas y estar cara a cara un poco con el legado del más allá. Y sobre el miedo hablamos hace una semana, con muchos datos y experimentos. El miedo sigue siendo noticia, Santi. Pues sí, y además de doble forma, porque esto es un descubrimiento español, aunque sucede muy lejos, sucede en Nueva York. En Nueva York, en Manhattan, hay uno de los laboratorios del miedo más importantes de todo el mundo. Y allí un científico español, Lorenzo Díaz Mataix, ha dado con la clave de ¿qué? Con la clave de por qué determinados miedos, determinadas experiencias traumáticas, cosas que nos han asustado o que nos han quebrado nuestra vida, se quedan para siempre y basta un pequeño gatillo para que ese trauma vuelva a florecer. Pues bien, todo se encuentra en la amígdala, una pequeña parte del tamaño de una almendra que se encuentra en el interior de nuestro cerebro y que ahí se quedan grabados para siempre esos recuerdos traumáticos. Al principio, cuando estábamos en las cavernas, incluso antes, era un mecanismo de supervivencia. Era lógico que algo que te ha asustado, que algo que te ha hecho daño, pues no lo olvides jamás. Pero ahora puede ser muy doloroso para las personas. Pues ese descubrimiento que está haciendo este español y un equipo de norteamericanos en Nueva York puede llevar a algo milagroso. Un medicamento para borrar esos recuerdos traumáticos, o por lo menos para desactivarlos, para que sigas siendo consciente de que te pasó esa experiencia, pero que ya no te vuelva a afectar. ¿Qué les parece? Vamos con Mundo Insólito, que se ha convertido además últimamente en una visión muy gráfica, muy directa y sumamente interesante. Comenzamos de nuevo con fantasmas. Este 2014 es el año de los espectros. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones, ya ahora se lo voy a contar, 2 noticias de Mundo Insólito con supuestos fantasmas. La primera de ellas en un castillo abandonado en Gales, donde un turista que viajaba por allí pasó, realizó varias fotografías y en una de ellas parece asomarse una dama. Le han dado hasta nombre, la condesa de Dundanwall, que al parecer vivió en ese castillo. ¿Pero por qué no puede ser nadie que estuviera allí? Pues porque precisamente la ventana donde es fotografiada esta imagen, este perfil de una mujer que se ve perfectamente, es que no tiene suelo, se derrumbó hace unos años y no puede haber nadie de pie allí. Anteriormente era un gran salón donde se hacían grandes bailes, pero ahora se seguirá paseando por allí la condesa. Pues ahí está la imagen. ¿Ustedes qué opinan? Y nos vamos a otro castillo, en Inglaterra.
Una familia, de nuevo turistas, con su sobrina de 5 años. Este castillo tiene un gran jardín. Deciden hacer unas fotografías. ¿Y qué se encuentran? Pues con lo que ellos creen que son 2 soldados del siglo XII. Al parecer allí hubo cruentas batallas y puede que el espectro de estos hombres todavía quede por el césped, que como vemos está perfectamente cuidado, y han aparecido allí. La familia que lo fotografió incluso dice que ve como una armadura y un escudo blanco. Y es que parece que van muy juntos y caminando. En las fotografías, tanto anteriores como posteriores, que fueron tomadas en segundos, no hay absolutamente nada. Hasta tal punto ha dejado impactada a esta familia la fotografía que empezaron a tirar de historia, de los libros, y se dieron cuenta que era un castillo muy encantado, que tienen una dama negra, que es al parecer una monja un poco terrible que se pasea también por allí, y una dama blanca, de una princesa amorosa que decidió suicidarse. Con lo cual, un castillo totalmente encantado. Y acabamos en Colombia, la Casa de la Cultura de Envigado, donde fíjense lo que ha aparecido. Restauraciones en la Casa de Cultura. Quitan una especie de techo que hay y que se encuentran este animal que ni un zoólogo ha sabido decir de qué se trata. No es una rata, no es un ratoncillo, como ven tiene grandes dimensiones, unas fauces tremendas. Bueno, si hay algún zoólogo viéndonos, que nos envíe qué puede ser este extraño animal. Proseguimos con una mirada, ¿les parece? Una mirada que realmente tiene un enorme poder. La mirada de alguien muy especial. Ustedes, estoy seguro, la van a reconocer. Observen esta mirada, por favor. Esta expresión llena de fuerza, de energía, que va más allá de los siglos, que trasciende el tiempo. Es Leonardo, ya lo saben. Pero quizá hoy aprendamos cosas nuevas. Hay personas que siempre tuvieron la facultad de ver más allá, con esfuerzo, con dedicación, con fe y desde luego con una gracia no superada. ¿Qué veía Leonardo? ¿Por qué nos legó trabajos e ideas realmente maravillosos e inconcebibles incluso para su tiempo? Porque hay personas que ven lo que los demás no pueden ni atisbar, personas que se adelantan al tiempo. Les contaré un secreto. Hay personas de hoy que se obsesionan con Leonardo e investigan años y años en busca de nuevas luces. Hay muchas, es como un río que nunca se detiene. Ese autorretrato que están viendo está hoy expuesto en Turín bajo estrictas sistemas, alarmas, seguridad. ¿Por qué? Cuenta la leyenda, cuenta la verdad, que el mismísimo Hitler, un emblema, un arquetipo oscuro, quería apoderarse no en sí de lo físico, sino del poder que emanaba de esa mirada que ahora nos contempla a todos. Algo tuvo que ver nuestro compañero Cristian Gálvez sobre las presentaciones, compañero que más allá de su oficio se ha entregado a la causa por descubrir al auténtico y mágico Leonardo. Cristian, sabes que es un placer, amigo. El placer es mío, Iker, y lo sabes. ¿Qué tiene Leonardo? ¿Qué viste en su mirada? Pues tuve la oportunidad de estar recientemente en Turín, en la Biblioteca Real, viendo el autorretrato. Y te diré que Leonardo decía que los ojos son el espejo del alma, y creo que cuando uno mira cara a cara el retrato de Leonardo y le mira directamente a los ojos, creo que puede ver un poquito de su alma, un poquito de su legado. Hoy que hablamos de ángeles, Cristian, y que en unos minutos hablaremos de ángeles entre comillas, de apariciones, hubo ángeles y hay casos maravillosos en esa Italia que es un vergel de historias que hicieron que esto se mantenga, porque quería acabar en garras oscuras, ¿no? No solo eso, sino lo que vamos a ver a continuación de la mano del gran Juan Villa, algunos inventos y algunos dibujos. Por ejemplo, ya sabemos que Francesco Melchi, que fue el apoderado de Leonardo, salvó todos aquellos códices, los recopiló, aunque luego sí que es verdad que se perdieron en el tiempo, pero gracias a esa pequeña recopilación podemos contemplar hoy los inventos visionarios del maestro. Por ejemplo, ahí tenemos una forma que enseguida nos recuerda al arquetipo del ovni o platillo volante. ¿Pero qué es, Cristian? Bueno, el carro armado, ¿no? El carro armato, como llamaría Leonardo, que es el prototipo del tanque moderno. Eso es una de las obras que construyó para las campañas de la Toscana de César Borgia. Lógicamente fue contratado como ingeniero militar, independientemente de que nosotros conocemos a Leonardo como ese gran artista. Creo que triunfó más como inventor y como ingeniero militar, ¿no? No se puso en práctica debido a que se necesitaban muchísimos hombres para, mediante poleas, poder mover no solo el tanque, sino poder hacerlo girar 360 grados. Un arma mortífera que se adelantó ¿cuánto tiempo a la... Pues bastante, creo que los primeros tanques datan de la tanques toscos, la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Estamos o sea, que imagínate. Prácticamente 500 años antes. Fíjate, las campañas de la Toscana, la primera década del siglo XVI. Es muy importante, Cristian, esto que cuentas, porque Juan ha hecho realidad todo esto. Muchas personas creen que esto se llevó a cabo. No es del todo cierto.
es que Leonardo era visionario, él planificaba todo esto y hay una cosa importante, ahora nos contarás, que esto, siguiendo los planos e indicaciones, se convertiría en absoluta realidad. Por ejemplo, ese personaje que tenemos ahí, que parece venido del espacio, pero que su misión era más bien las profundidades, ¿no, Cristian? Sí, eso es. Cuando Francia invade el milanesado, Leonardo estaba a las órdenes de Ludovico Sforza, tiene que huir, lógicamente, y huye a Venecia. Venecia en ese momento está en guerra contra los otomanos. Lógicamente la flota otomana era superior a la veneciana, entonces Leonardo idea un invento capaz de atacar las naves otomanas, es decir, no se hace como instrumento de supervivencia, sino como instrumento bélico. El traje de buzo. Hoy en día probamos el traje de buzo de Leonardo y funciona. Y funciona. Y funciona. O sea, tenemos un tanque y un buzo para el ataque. Es decir, la imagen de Leonardo casi angelical no es que se nos rompa un poco, sino que este hombre tenía imaginación, ideas, inventos, ingeniería para todo el mundo. Si ustedes quieren ver todo esto, ustedes ya saben que estamos preparando y que estamos emocionados con la exposición de Cuarto Milenio. En abril, en la Casa de América, el Palacio de Linares, menudo sitio. Ahí van a estar todas estas cosas de Juan Villa y muchísimas más. Y yo espero que estén con nosotros acompañándonos. Va a ser mágico, va a ser viajar por la historia, pero les diré más. Recomiendo vivamente el libro, la novela de mi amigo, con enorme éxito, Matar a Leonardo da Vinci, Cristian Gálvez. Y para que ustedes vean que esto va mucho más allá de hacer una novela o de escribir un libro, el apego, la necesidad de saber más ha llevado a Cristian a hacer hasta el pequeño Leo da Vinci. A mí me emociona particularmente, esto va para Alma, Por supuesto. Para cuando sepa leer. Aventuras para niños. Quiere decir que Leonardo se convierte al final en un pilar de la vida de uno. Hay tantos secretos, tantos misterios, y a ti algunos que tienen que ver con el aire te llaman especialmente la atención. ¿Por qué? Me llama mucho, a pesar de que estamos tocando instrumentos bélicos, Leonardo odiaba por encima de todas las cosas la guerra, pero también tiene un instinto de supervivencia. Me llama muchísimo la atención, y fíjate, posiblemente sea uno de los mayores enigmas, el paracaídas. Me llama mucho la atención el paracaídas. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si pudiese viajar en el tiempo, le pregunté a Leonardo, ¿desde dónde te querías tirar? Es lo que más me llama la atención, porque este paracaídas se ha probado 2 veces en este siglo XXI y las 2 veces ha funcionado. Lino, madera y cuerdas. Y ha funcionado el paracaídas de Leonardo. No se llegó a probar en el Renacimiento, pero funciona. O sea, se conserva. Y funcionaba. De hecho, ¿estamos hablando de qué época exactamente, Cristian? Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del XVI. No era un paracaídas que uno podía llevar portable, que ese es otro de los grandes enigmas. Es decir, ese amasijo de maderas, de tela, de cuerdas, no se podía plegar. ¿Desde dónde se quería tirar Leonardo? ¿Desde dónde se quería tirar Leonardo? ¿Tuvo muchos enemigos, Leonardo? Bastantes. Yo creo que cualquiera que se sale un poco de una línea establecida tiene enemigos, ¿La ¿no? Iglesia tuvo problemas con él? Claro, también en la época de la Iglesia es una época convulsa. Están los Borgia, imagínate, ¿no? Muchas más campañas bélicas que religiosas. Incluso que utilizaban el arte como propaganda. Campañas bélicas, volvemos a artefactos que nos pueden sorprender, preciosos de estampa, porque todo lo que hace Leonardo tiene un no sé qué, que uno ve un grabado y sabe que es de él, que ha quedado como una especie de emblema único, singular en la historia. Pero claro, ¿esto qué era, Cristian? Esto... El León. Pretendía. Pues fíjate, todo lo contrario. Esto era para firmar un tratado de paz. León X se junta en 1515 con Francisco I, que sería, por otra parte, fíjate, causalidad, el último mecenas de Leonardo en el Valle del Loira. Un autómata, uno de los primeros autómatas de la historia, en el que el león era capaz de caminar por sí solo, y en el momento que se encontraba con su receptor, en este caso el rey de Francia, Francisco I, se le abría el pecho y salían flores de lis, que era el símbolo de la ciudad de Florencia también, ¿no? O sea que con un aspecto que hemos visto poderoso, un animal con fauces, un animal de presencia, lo que se pretendía era ser embajador, ¿no? Hasta en eso, hasta en ese tipo de marketing, entre comillas, pensaba Leonardo. Pero marketing suyo propio, tú ten en cuenta que jugaba con ese criptograma, es decir, a veces firmaba ocultamente y firmaba con un león envuelto en llamas. León, leone ardente, león ardo, Leonardo. ¿Por qué crees tú, después de investigar obsesivamente, repito, por fortuna, de meterte a tope, de vivir muchas cosas, no es un secreto, se lo dije a nivel personal, hemos estado vinculados un poco, ¿no? Yo he pretendido comentarle alguna de mis locuras, digo, te van a empezar a pasar cosas si de verdad con el alma te entregas a esta misión, ¿no? Que va mucho más allá de hacer un libro, es meterte en una dinámica para que la gente disfrute contigo. Y han pasado esas cosas, pero tú, por ejemplo, has pensado, ¿por qué Leonardo cifraba de esa forma sus secretos? Aquí vemos cosas, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces en sus diarios, profecías, escribía de esa forma especular? ¿Por qué? Se ha debatido un montón de cosas. Ha sido un gran ¿no? misterio, ¿no? Claro, al final uno se pone a leer, ¿no? Y lo que choca mucho, lo que llama mucho la atención es que los propios códices, por ejemplo, los códices de Madrid, que están aquí en la Biblioteca Nacional,
ves que escribía en escritura especular, es decir, en escritura en forma de espejo, pero que cuando quería escribir algo que la gente entendiese, por ejemplo, el momento en el que descubre la cuadratura del círculo, o lo que es lo mismo, el conocido hombre de Vitruvio, lo escribe de izquierda a derecha, para que todo el mundo lo lea. O sea, había un Leonardo público, más oficial, y un Leonardo más oculto. Más oculto. Incluso podríamos decirlo de alguna manera, un Leonardo bipolar en ese sentido. Bipolar. Bipolar. Una a la Delta. Además, sí que es de tus piezas preferidas, que en contraste con otras, el público de Cuarto Milenio sabiamente puede decir, bueno, no es tan espectacular, estamos acostumbrados al león autómata, no, al ala delta sí. Bueno, pero es que tú dices que hay un secreto importante, ¿no? Bueno, imagínate si me ha llegado a la piel o al alma, que lo llevo incluso tatuado, la ala delta de Leonardo. Debido a una novela, a una biografía novelada de principios del siglo XX, de Dmitri Merezhkikov, se da por hecho que el ala delta se probó desde la montaña de Fiesole, al norte de Florencia, y que el ayudante Tomaso, conocido como Zoroastro, se estrelló y se partió las dos piernas. No es cierto. Eso lo coge la tradición literaria. Es leyenda urbana leonardesca. Sí, a través de una novela, a través, digamos, de una biografía novelizada. O sea, un viral de hace muchísimos años relacionados con el genio. De hace 100 años, pero si uno busca en la biblioteca de Florencia, se encuentra con que los espectadores de la época dan fe de que el aparato volador, él lo llamaba la máquina voladora, el ala delta, que hoy en día todos lo conocemos, planeó 1000 metros. Es decir, en el monte Ceccheri, arriba del todo, en Fiesole, al norte de Florencia, se puede encontrar una señal desde donde dice, aquí el hombre voló por primera vez. Espectacular. Bueno, escalofriante. Hace 500 años. Escalofriante, adelantándose al tiempo. Estamos viendo una especie de recuerdo del futuro, porque Leonardo convivía con esto. Salía de alguna parte de su interior. Elementos como esa especie de autogiro, helicóptero, proto-libélula mecánica volante. ¿Qué es eso, Cristian? El ornitóptero de Leonardo. Esto sí que lo dejó a medio hacer porque esto es el prototipo del helicóptero moderno. Lo que pasa es que, claro, no existían motores. O sea, esto debía estar ejercido por tracción humana, es decir, personas girando en torno a su propio eje. Hay algunos científicos hoy en día que dicen que Leonardo hubiese conseguido todo lo contrario, que hubiese casi enroscado en el centro de la Tierra. Lo que pasa es que lo que demuestra es que estaba obsesionado, es la palabra, con el vuelo, con mirar arriba. Ahí vemos un autómata. Sabemos que en España hubo grandes creadores de autómatas, pero también se adelantó Leonardo a todos ellos. Dicen algunos que de ahí surge una tradición. Ahí vemos una especie de soldado, de embajador. Cuéntanos. Un soldado, otra de las armas bélicas de Leonardo, y se adelantó por muy poquito tiempo nuestro entre comillas, porque también era italiano, Juanello Turriano, con el hombre de palo, ¿no? Del que tanto hemos hablado aquí. Pero bueno, sí, esto era una idea para proyectar un ejército entero de autómatas para que no sufriese el ejército para el que trabajaba Leonardo ninguna baja humana. Vamos a ver, Cristian, me estás contando el bucle, ¿no? Ahora cuando Santi Camacho nos cuenta que Estados Unidos, que otras potencias quieren hacer trajes esqueletizados del más moderno material para acabar convirtiéndolos en drones robots. Es decir, que las mentes pensantes bélicas están hablando de ejércitos de robots. Leonardo ya tuvo esa idea 500 años antes. Sí, podríamos hablar perfectamente de un exoesqueleto. ¿Un exoesqueleto? Efectivamente. Sí, sí. Terminamos con un auténtico arquetipo de la vida moderna. Pero alguien pensó eso 5 siglos antes. Lo ideó, lo pensó, lo estructuró, porque hay engranajes, hay lógica, Cristian. El coche de Leonardo. Yo creo que el gran problema de Leonardo no era que fuese un incomprendido. Yo creo que el gran problema de Leonardo es que no existían las patentes en su época. Tú imagínate si Leonardo nace en la Revolución Industrial. El coche, ¿no? Además, tú antes lo has apuntado muy brevemente. La cantidad de cosas que utilizamos de Leonardo que no nos hemos planteado. Nadie se plantea quién inventó la servilleta. Pero hasta Leonardo todo el mundo se limpiaba con una piel de conejo atada a la silla. Leonardo inventó la servilleta, inventó el tenedor de 3 puntas. La alcachofa de la ducha la inventó Leonardo. Y el coche, el primer carro impulsado. Sí que es verdad que, insisto, con la fuerza del hombre, pero ya pensaba en eso. No dista mucho del primer coche que podríamos haber observado en novelas de Arthur Conan Doyle y en Sherlock Holmes. Hay un salto temporal, evidentemente. Lo decía Picasso, ¿no? Es una frase tremenda de Picasso, que se lo decía a su propia familia, además. ¿Por qué yo veo cosas que vosotros no podéis ver? ¿De qué planeta vino Leonardo o Picasso? Lo interesante es aproximarse al planeta con la ilusión, con el entusiasmo, con el alma, con la calidad, por hacer, por aprender y por enseñar. Porque al final, cuando uno descubre estas cosas, ¿qué sentido tiene saberlas solo para uno? Quieres difundirlas. Y a partir de esta noche usted se reenamora de Leonardo, busca, va al libro de Cristian, a otros libros, indaga, nos daremos por satisfechos. Te ha dado muchas cosas buenas, Leonardo, ¿no? Todas buenas, todas buenas.
Y bueno, no solo gracias a Leonardo, sino agradecerte también ser un amigo 24 horas disponible. Bueno, gracias, Cristian. De verdad, esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias por este primer atisbo de cosas de Leonardo. Suerte con Miguel Ángel, que sé que andas ahora indagando sobre él. Sí. Y ya nos contarás, ¿no? Ya te contaré. A ti el primero. Gracias, amigo, como siempre, de verdad. Nos emociona mucho tener amigos entusiastas que, al margen, por supuesto, de su labor televisiva y de su enorme éxito en esta casa, ellos siguen investigando, siguen indagando, siguen yendo mucho más allá. Nosotros también vamos más allá y lo hacemos con una historia que les va a sorprender. Tú hablabas, Cristian, de ángeles también en cierto momento, ¿no? De apariciones que, viniendo de otro lugar, pueden cambiar tu vida. Porque alguien con esta genialidad puede ser incluso mirado como un ser superior. Un ser superior a veces accede para brindarnos un milagro. También esto suscita un montón de preguntas, ¿no? ¿Podemos, invocando, pensar que algo nos va a salvar de lo impredecible, de lo oscuro? Tuvimos un caso que nos sorprendió muchísimo y estábamos seguros de que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que a raíz de esta historia tan increíble van a llegar muchas más. Nos da la sensación de verdad personal de que hemos abierto una brecha importante, porque esto no podía quedar en silencio, porque hay decenas de secretos familiares que se han roto a raíz, concretamente hace 2 semanas, de este testimonio. Y esta noche vamos mucho más allá. Estuvo toda la noche mala y yo, cuando se levantó ella, le vi unas manchitas y no me gustó. Y nos mandaron al hospital rápido. Llegando allí, la entraron en la UCI. ¿Directamente? Directamente en la UCI. Dijo el médico, nosotros ya le hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la medicina puede poner. Ya el que está arriba o se la lleva o la queda. Algo ocurre, María, y es que ves a alguien en ese hospital. No es que vea, es que se sentó a mi lado. Y me dijo, sé lo que te pasa, te voy a dar esta estampa. Dice, no se la deja a nadie, no la pierdas nunca ni la preste, esta es tuya. Y a partir de ahora va a mejorar. Y en aquel momento tú piensas, por supuesto, María, que es una mujer, por algún motivo se ha acercado, que te ha visto sufriendo, una mujer de carne y hueso, claro. Sí. Cuando me la dio, la miré y ya cuando miré para el lado ya no estaba. Al poco tiempo nos llamaron. No sabemos cómo, ha dado una vuelta que no es que esté grave, es que está fuera de peligro. Y entonces cuando te dicen eso, pues como si tienes una losa y te la quitan. Cuando a ti te cuentan tus padres, cuando compartís este secreto, ¿tú cómo lo interpretas? Un milagro. Fue un impacto enorme, y yo les reconozco que además llenísimo de emoción. Porque nadie puede imaginar, solo si has estado en ese umbral del dolor y la desesperanza, que de repente algo parecido a un milagro dé la vuelta a la balanza, ¿no? Y tu hija vuelva contigo, o tu hijo, o tu ser querido. Como ustedes entienden, cuando hicimos el llamamiento, el mostrar que esto era solo la punta de un iceberg, enseguida vino esa ola, un auténtico tsunami de casos y casos y casos, no solo españoles, ojo. Porque este programa, y quiero agradecerlo, se ve en muchos países, en todo el mundo prácticamente. Y entonces muchas personas sintieron que eso les había pasado a ellos. Y les diré una cosa más, y se lo confesaré sinceramente. Yo intuía que algo de esto podía pasar, pero también creo que esto es un fenómeno que ha estado siempre. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué ayuda a unos y otros no? ¿Hay alguien que en ese momento de sufrimiento está invocando algo? ¿Por qué? Desgraciadamente hay muchos sucesos luctuosos, ¿no? Y que acaban mal. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos hablando de un milagro? ¿De una mujer angelical? ¿De alguien que sufrió y que no quiere que alguien sufra? ¿De cuando el misterio viene a ayudarnos y a salvarnos por algo? Hemos recibido decenas de casos, con nombres y apellidos, gente valiente. Todos tienen un nexo, gente valiente. Así que le agradezco a esa familia, que ahora me estarán viendo, su esfuerzo, porque no fue fácil. Su esfuerzo ha servido para que se rompan muchos secretos. Y ahora en esta mesa de testimonios seguimos rompiendo el secreto, porque es nuestra misión. Nosotros no tememos al que dirán, y sabemos que esto ha ocurrido. Cuando una madre cuenta algo, ojo, ojo. Estamos hablando del vínculo más sagrado de la naturaleza,
Cuando cuenta algo es porque lo ha vivido, lo ha experimentado así. Pero claro, cuando vemos que todos los casos parece que están unidos casi por el mismo patrón, voy a presentar a 3 amigos y quiero que escuchen por favor sus historias, son muy importantes. Estoy seguro que les van a emocionar también. Nuestra amiga Joaquina Carrasco vivió una escena que nos va a contar en el hospital de Badajoz. Joaquina, buenas noches y bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Lo mismo a Rosina Rojas. Ella lo vivió en Perú, esa tierra que tanto queremos, donde tanto seguimiento hay de este programa. Y el Perú mágico también tiene un trocito de misterio para nosotros. Allí también se apareció algo y hubo una salvación milagrosa, podemos decir. Gracias, Rosina, por estar con nosotros. Buenas noches. Encantada, Iker. Buenas noches. Gracias. Y nos acompaña Fabio Lozano. Otro ejemplo, no es el hospital de Badajoz, no nos vamos al exterior, estamos en plena capital de España. Porque da la impresión de que esto es universal, de que esto no importa exactamente el lugar concreto. Hay algo que trascienda todo eso. Fabio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joaquina, pues nos ponemos hace 17 años, creo, ¿no? ¿Es la situación? Hace 17 años. Una tarde se me puso mi niño malito. Según iba pasando las horas, yo lo veía que estaba peor. Me decidí a llevarlo al Hospital Materno Infantil de Badajoz. Y cuando llegué, que lo visitó el médico, pues me dijo que llegaba en unas condiciones que eso le daban 6 horas de vida. ¿Le daban 6 horas de vida? ¿Qué le pasaba, Joaquina? Tenía una sepsis meningocócica. Lo pasaron corriendo a la UCI. Yo solo hacía preguntas que por qué, que por qué, que por qué. Y dice, ahora se lo decimos ya claro y con seguridad. 2 horas por lo menos allí esperando que venga maquinitas, venga maquinitas, venga maquinitas, y yo me hacía la pregunta, ¿esto será para mi niño? Así era. Era un caso que estaban tomándose como extrema gravedad, ¿no? Sí. Cuando ya nos dan el diagnóstico final, nos dijo que avisara a toda la familia que más de 6 horas no estaba. Me dijo, señora, ¿tiene fe? Digo, mucha. Dice, pues encomiéndese al que más fe tenga. Yo así lo hice. No he rezado más en mi vida. Se lo puedo asegurar. Mi niño seguía estando muy malito, muy malito. Nos daban los partes a cada ciertas horas y seguía estando malito. A las 2 noches está mi niño en la UCI. Mi marido me comentó que iba a salir por algo para unos bocadillos para comer. Y me quedé sola. Cuando yo sé que estaba haciendo una novena, yo no me acuerdo a qué santo, pero estoy sola y veo una señora que llega, se sentó a mi lado y me dijo, señora, está muy triste, tengo a mi hijo muy malito. Señora, ¿sabe qué día es mañana? Digo, sí, los Reyes Magos. Y me dice, señora, no le pida regalos a los reyes. Dígale que le salven a su hijo, que será el mejor regalo que tengan en toda su vida. Y yo le dije, eso es lo que hago. Se levantó, que es la única vez que la miré, y me dice, señora, los reyes son muy mágicos. Yo me quedé con mis lágrimas y ojalá. Al día siguiente, cuando llega la hora de ir a visitarlo por la ventanita, dice, señora, señora, entre usted que su niño se ha despertado, entre, entre. Entro, me acerco a la camita de mi niño y le digo, hijo mío, y dice, mamá, llévame a casa. Se acercó la médica a mí y me dijo, señora, esto es un milagro. Y durante 2 años que fuimos a las revisiones, lo llamaron el niño del milagro. El niño del milagro.
se convirtió en algo conocido por todos los médicos porque era imposible la salvación. ¿Qué recuerdas tú, Joaquina, de esa mujer? ¿Cómo era ella físicamente, Joaquina? Ella era una mujer mediana, con una voz que yo en mi vida la he vuelto a oír. Y he pensado muchas veces quién y por qué. Nunca la has vuelto a ver, claro, esta mujer. Ni esa voz tampoco. Una voz que te daba muy dulce, mucha tranquilidad y como que quisiera que tuvieras mucha paz y como... Yo creo que me quería decir que dejara de llorar y que mi hijo se iba a salvar. Es muy curioso, Joaquina, porque estás prestando una especial atención. Te impactó tanto la voz de esa mujer que está por encima incluso del recuerdo de su imagen, ¿no? La voz es algo que tienes ahí. Sí, mucho. Es Que te pudo calmar en el peor momento de tu vida. Sí. Yo aquella noche de los Reyes la pasé más tranquila. Y me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué mi niño se va ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es en ese momento del porqué cuando aparece esta mujer. Sí. Esta mujer deja ese mensaje, tu hijo se recupera, se convierte en el niño del milagro. Cuando tú ves el programa y ves a la familia de Badajoz contando esto, ¿qué sientes? Pues era curioso porque estábamos mi hija y mi yerno y empezaron a contar la misma historia y yo me empecé a poner fatal. Y yo me adelantaba a las cosas que iba diciendo la señora esa. Y yo no podía, yo se me ponía... Yo no lo podía remediar de verdad. ¿Sabías lo que iban a contar? Sí, porque sí, me era tu misma adelantaba. historia. Me adelanté incluso a decirle muchas cosas de las que iban sucediendo. Y entonces fue cuando mi hija y dice, pues nosotros vamos a decir que tenemos una historia igual. Tú sientes que tienes que contarlo y estoy seguro que estamos haciendo una buena obra porque más gente habrá visto a esa mujer. Yo sé que la vi y sé que ese mensaje me dio. Y eso lo tengo yo grabado. Y te puedo asegurar que todos los días de mi vida le doy gracias. ¿Le has contado a tu hijo esta historia? Sí, y el día de los Reyes le digo que es su cumpleaños. ¿Y Claro. qué dice él de este mensaje, de esta mujer? Pues él, como era tan pequeñito y no se dio cuenta ni se acuerda, pues él lo que hace es reírse y dice, tan mal estuve. Digo, sí, hijo mío. Sin Se lo duda. digo. Yo no le pido regalos a los Reyes. Sin No. duda. Siempre digo, gracias por tenerlo. Sin duda. Bueno, qué historia, ¿no? Qué emoción que se palpa aquí en la nave del misterio ahora mismo. Porque lo que estamos hablando es una mamá y su niño en ese trance, que ojalá nadie pasara por ahí, ¿no? Y algunas personas en ese trance han recibido la visita en forma de persona, de mensaje. Estamos pensándolo todos, Joaquina, cómo algo puede darte bálsamo. Ahí está el misterio, ¿no? ¿Qué tenía esa voz, esa presencia, para, en el mayor desconsuelo que nadie podía imaginar, cambiar un poco la torna, ¿no? Y que luego coincida... Joaquina se adelantaba a lo que estaba contando esa familia. Me parece tan alucinante, tan increíble y tan hermoso, al final tan hermoso, Sí, la historia. esta batalla, ¿no? Sí, Tremendo, Joaquina, nos has dejado un poco... Y es que además yo veía a Rosina que asentía, que cuando Joaquín estaba hablando, ella asentía. Asentías, como si parte de tu historia también estuviese en los labios de Joaquín. Es increíble. Sí. Y estabais a 10.000 kilómetros de distancia. Así es, sí, claro. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo para poder contarlo y decir lo que uno siente. Y aunque hay gente incrédula y se ríen, es una experiencia increíble. Tú estabas en una tierra maravillosa, en Piura. Sí. Cuéntanos, Rosina, por favor. Fue hace 10 años, mi hijo en ese entonces tenía 12. Y por esas cosas del recreo de los chicos, que son toscos los niños, le dan un golpe en el estómago y metros más allá se desmaya y se cae justo en el primer él estaba en la segunda planta y se cae en el primer peldaño de la grada porque se iba al primer piso. Entonces el golpe fue aquí, en toda la cabeza, cerca a la oreja. El chichón era enorme, era así, para la cabeza pequeña de él desde entonces. Bueno, pues me llaman del colegio y por la gravedad del caso, porque se desmaya y no despierta, lo llevan al hospital, el colegio, y yo voy para allá. Y mi hijo estaba dormido.
Y los médicos que lo habían visto, neurólogo, pediatra y intensivista, nadie me daba un aliento de nada ni esperanza hasta que mi hijo despierte. Entonces, pues nada, había que esperar que despierte el niño. Y yo, pues ahí con él en el cuarto, en el dormitorio, que lo habían dejado allí, y los dos solos. Y en medio, pues, de mi dolor, se me acerca, se pone aquí a mi costado, siento la presencia de alguien, y entonces yo estaba así llorando, rezando, y cuando veo que alguien me coge el hombro de una manera que nadie nunca me lo ha cogido, tan suave, la energía que me transmite, la voz tan dulce y tierna. La voz, coincides, sí. ¿no? La voz tiene algo. Entonces me toca el hombro y me dice, ten fe, tu hijo se va a salvar, ten fe, pero muy dulce, muy tierna. Yo en medio de mi llanto, lo único que hice, como estaba con la cabeza ligeramente agachada, llorando, pude verle de reojo el cuerpo. Y más o menos vi cómo estaba vestida. Ella estaba de negro, una falda larga negra y blusa negra, y de pronto se va al frente mío, al otro lado de la cama, y en ese lapso del trayecto me dice, vamos a rezar por tu hijo y vas a repetir lo que yo te diga. Saca la Biblia, y es allí donde cuando ella está al frente mío, alzo más la mirada, porque la voz no era conocida ni familiar mío. Nadie sabía en ese momento que yo estaba en el hospital, con mi hijo mal, nadie, ni mi madre, nadie, ni mis hermanas. Alzo un poco mi cara y la veo, y la señora estaba leyendo la Biblia, un párrafo en donde el extracto del mensaje es, el que tiene fe se salva. Entonces alzo un poco la cara y la veo, y su cara era fina, muy blanca, que en mi país no hay gente tan blanca, pero ni aquí, ahora que vivo aquí, no he visto ese blanco de piel. Que coincide con todos los testimonios que hemos recogido, una mujer especialmente pálida. Blanca, blanca, el cabello negro, crespo, largo. Y bueno, yo en ese momento, yo lo que sentía, su energía era tan buena, sentía compasión, sentía que me transmitía esa paz, ese consuelo. Entonces yo lloraba más. Y estamos rezando, y de pronto deja de rezar y se vuelve a mi lado, me coge otra vez del hombro y me dice, ten fe, tu hijo se va a salvar, ten fe. Y entonces yo me seco las lágrimas para voltearme y abrazarla. No estaba. Entonces es donde yo miro la habitación. No estaba. La puerta no había sonado ni para entrar ni para salir. Salí a buscar por todos lados del hospital hasta la puerta y nadie la había visto, la señora. Entonces fíjate ahí que mi hijo estaba dormido. A las 2 horas, que los médicos no me pronosticaban a qué hora iba a despertar mi hijo, porque como el golpe era aquí y es la cabeza, es delicado. Entonces mi hijo empieza a toser. Los médicos lo llaman, las enfermeras lo atienden y empieza a vomitar mucho. Después de que vomita, mi hijo se acuesta a la cama y como yo estaba a su lado, me alcanza a ver, me abre los ojos asustado y empieza desesperado a decirme gritando, ¿dónde has estado, mamá? ¿Por qué me has dejado en ese lugar tan oscuro? Y entonces yo le digo, hijo, yo he estado aquí contigo, yo he estado aquí contigo. No, ¿dónde me has dejado, mamá? Era un lugar oscuro. Y entonces el médico me dice, déjalo hablar. Entonces mi hijo empezó, y yo le digo, ¿cómo era ese lugar, hijito? Me dice, mamá, era como una carretera oscura, pero lloraba, se desesperaba, nervioso. Era una carretera oscura, como en una carretera oscura donde al fondo había una luz blanca. Y había mucho viento y yo corría, mamá, y el viento me impedía correr. Y de pronto una mujer a mi lado, blanca, que a pesar de la oscuridad alcanzaba a verle su rostro, blanca y de cabello largo y de falda larga, corría a su lado diciéndole, corre, corre, que tú puedes, tú llegas, corre, sí puedes. Y ahí es donde él ha llegado a la luz y se ha despertado y me ha visto. Entonces los médicos
me dijeron que mi hijo había estado en trance de muerte. Pero ¿qué tiene que ver la mujer, que es la misma por las características, la que había estado conmigo a mi lado? Entonces uno de ellos, por su experiencia médica, me dice, yo eso le atribuyo un milagro. Porque él como intensivista, ahí en cuidados intensivos, ha visto de todo. De todo. Entonces, casos extremos que de pronto se han salvado, con cosas parecidas. Entonces él eso le atribuye a milagros. Y yo, pues, es Dios cuando uno tiene fe. ¿Se lo has contado al niño? Claro. Él me animó a escribir la historia. Él fue el que me animó. Sí. Sí, él me animó a que participe en el programa. Yo un poco incrédula, un poco también que, digamos, incrédula porque dije, ¿cuántos casos se presentarán? Y de repente si el mío, pues no. Bueno, pero igual lo voy a compartir. Por otro lado, pues decía, si me eligen, las emociones me van a embargar y no me van a dejar contar. Pero te veo también con una sonrisa porque al final, como le pasaba a Joaquín, es un final tan increíble, tan feliz. Claro, has pasado de la más increíble desolación a la felicidad más indescriptible, donde todo lo material vale cero. Es eso, donde cualquier anhelo humano que nos venden vale nada cuando tu hijo vuelve del otro lado, ¿no? Porque es lo que os ocurrió. Y creéis que pudo ser, ahora cuando habláis... El final feliz. La misma mujer, el mismo enviado, el mismo mensaje. Bueno, pues Fabio tiene una historia que, si bien no tiene toda esta emoción en el sentido de la madre y el hijo, que eso sí que tiene Fabio el elemento de que algo quedó de tu historia, que es lo alucinante, que hemos recibido también casos donde algo queda, que ya me quedo como muy desconcertado, ¿no? ¿Cuál es tu historia, Fabio? Cuéntanos. Vamos a ver, yo no igual que ellos. El caso me pasó a mí, coincido con lo de la voz dulce. ¿Has visto elementos mujer, que sí coinciden? Sí, sí, ¿no? Una mujer con una voz muy dulce, una cara, no sé, transmitía paz. Eso estáis de acuerdo todos, ¿eh? O sea, llega alguien, compañeros, que no se parece a lo ordinario, a lo convencional, no es como los demás. Vamos a ver, yo tuve un problema en la boca y de una sacadura de una muela, se me comunicó la boca con la nariz y tuve muchas infecciones, muchos dolores. Con el problema que eso tiene, ¿no? Que es una infección generalizada que puede acabar de la peor forma. Estuve 5 años pasándolo mal, fatal. Vine, era el día 15 de este mes, que fue el día que pasó esto. Y llegó a Madrid y estaba nevando, hacía mucho frío. Me ingresan en la planta y me dicen de que la calefacción que estaba avería, que me quedara con mi ropa. Quédate con tu ropa porque como hoy no te van a hacer nada vas a pasar frío. Así que, porque estés hoy con tu ropa no pasa nada. Bueno, pues llevamos a la habitación la ropa que traíamos nosotros, que vinimos mi madre, mi mujer y yo. La dejamos en la habitación y salimos a pasear al pasillo. Y en el pasillo, pues claro, estaban las enfermeras para allá, para acá, pues por no molestar, pues justo al terminar el pasillo salimos al rellano de la escalera y los ascensores. Y nada más salir, a mano derecha había 2 sillones y no había nadie allí, estábamos nosotros 3 solos. Entonces se sentó mi madre, mi mujer y yo me quedé de pie y sostribado en la pared, pero después me fui agachando y me agaché al lado de ella. Estaba yo agachado, hablando con ella. Y justo enfrente el hueco de escalera. Y vemos que sube una mujer vestida toda de gris, con una capa gris, que le llegaba a los pies, no se veía nada más. Y la hemos visto subir por las escaleras para arriba y venía derecha a mí. Y yo, pues claro, pues nos quedamos un pelín callados porque creyendo que nos iba a preguntar algo. Viene derecha a mí y venía venía con esta medalla. ¿Solo se dirige a ti? Sí, derecha a mí, sin preguntar a nadie ni nada. Solo derecha a mí y venía con esta medalla. Venía con la capa, viene derecha a mí, se para justo enfrente mío, a 2 pasos de mí, y me dice, toma, para que te cures pronto y te vayas pronto a tu casa. Y entonces pues yo cogí la medalla y la puse así en la mano y nos quedamos mirándola, y yo miré para mi madre y para mi mujer que estaban al lado, y los 3 estábamos mirando la medalla de por qué se ha dirigido a mí, si estamos los 3 con la ropa de calle, ¿no? Y he dicho yo, ¿y esta mujer quién es? Y entonces hemos mirado y ya la mujer no estaba, y he dicho, se ha ido por ahí, porque vamos, nos dio la sensación de que ella se fue por el mismo sitio que vino. Entonces yo me levanté, salí corriendo detrás de ella
y mi mujer también fue hasta el hueco de escalera mirando a ver si por el hueco de escalera se veía bajar a la mujer. Y yo bajé un tramo de escalera detrás de ella corriendo y la mujer no estaba. Nada. La mujer había desaparecido. Y bueno, pues yo a raíz de ahí pues me tranquilicé mucho, todo el mío que tenía dentro, que lo tenía guardado. La sensación es un poco la misma La que ellas, en el sensación, porque sentido de que todo lo que tú tienes de angustia desaparece yo un poco. estaba angustiado, porque yo, claro, yo pensaba que algo malo tengo, porque claro, tan rápido todo, que habrán visto, ¿no? Porque a mí no me dijeron qué es lo que habían visto, solamente que había una mancha negra ahí y que había que operarlo. Esa mujer te da ese bálsamo en el momento justo, a pesar de que tú la ves que ha desaparecido y que no la encuentras, con lo cual también es un poco inquietante. Desde esos momentos sentí mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Y qué pasó después con tu enfermedad? Yo me curé a una velocidad enorme. A mí me operaron, me despertaron en quirófano, yo de allí ya salió despierto, tenía que estar como 2 horas en la UCI, en cuidados intensivos, porque claro, yo tenía gomas metidas, tubos metidos por la nariz y tal. Había sido una operación muy grande por dentro de la boca, habían hecho una operación bastante grande. Yo tenía que estar 2 horas en la UCI, pero a las 2 horas de estar operado, yo estaba ya visitando a los otros compañeros. ¿Esta mujer decía, para ¿pero ti cómo quién puede era? estar aquí? ¿Quién era esta mujer para ti? Ahora que No ¿lo lo sé. relacionaste con lo que contó la familia de Badajoz? Yo sí, yo sé que allí ella se ha dirigido a mí sin saber que yo no estaba vestido con pijama de hospital, yo estaba con mi ropa. Entonces ella, ¿por qué sabía que era yo? El que estaba, porque si ella llega y pregunta, dice, bueno, ¿quién es el que está enfermo? Pero no, ella ha venido derecha a mí, me ha dado la medalla y con las mismas la mujer ha desaparecido. La guardas para siempre, claro, ¿no? Sí, yo la medalla la perdí. Muestra la cámara, por La favor, medalla la perdí en varias ocasiones y la última vez estuvo perdida como un año y pico. Y un día voy andando por la tierra y vi algo relucir en el suelo, vi de reojo, y lo primero que se me vino la medalla. No sé por qué, pero se me vino la medalla. Me giré rápido a buscarla y era la medalla. Y desde entonces pues no la he vuelto a querer, la tengo guardada en la cajita, no quiero perderla. Ya digo, no me arriesgo más a perderla. 3 casos muy diferentes, Fabio, si lo hemos visto aquí, 3 casos absolutamente diferentes, 2 con una emoción enorme porque lo más preciado en la vida está a punto de estar en el umbral de desaparecer, y otro que es la visión, tiene un mensaje directamente para él porque le está pasando algo. Ahora ustedes deben opinar y deben ser libres para darse cuenta de que aquí parece que hay un misterio del que no se hemos hecho eco y que solo a raíz de la libertad y de la valentía de alguna gente empieza a emerger. ¿Cuántas personas han visto esto? Y si hiciésemos esta encuesta en otros países, por tanto, ¿existen los ángeles de hospital? Ángeles que aparecen en el momento preciso y, como hemos visto, estos 3 amigos dan el elemento fundamental para que esa oscuridad, ese lloro, ese llanto, esa tragedia, de repente cambie. Y luego encima la curación. Estamos ante un problema de primer nivel, ¿eh? Bueno, un problema no, una circunstancia que es hermosa, pero que es misteriosa. Joaquina, Rosina, Fabio, no sabéis cuánto os agradezco la valentía, a los 3, lo bien que lo habéis contado, la fuerza que le habéis echado, el alma que habéis puesto en esta historia, porque va a ayudar a más gente. Gracias a los 3, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad. Y ahora vamos a hacer una cosa. Recordemos, ¿no?, las vivencias de estos 3 amigos. ¿Será la misma mujer? ¿Es lógico pensar en una mujer, como se hablaba en Badajoz, que le pasó algo a esa mujer y su esencia sigue velando por otros? ¿O viendo las diferencias dentro de una similitud, hay que pensar en ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Nos da miedo hablar de ángeles o qué? Sí, hombre, claro, ahora tiene que dar mucho miedo. Todo lo políticamente correcto no se puede contar. Pero resulta que los ángeles, y luego hablaremos de eso, su idea, su esencia viene desde lo más antiguo del tiempo. Mensajero. Y a veces el mensaje es bueno, ¿no? E interceden. ¿Será posible? Recordemos estos casos porque ahora vamos con una historia que les va a gustar muchísimo. ¿Qué preguntas se les quedan ahí a ustedes en el tintero sobre lo que han contado nuestros amigos? ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué estos casos y no otros? Vamos a hablarlo cara a cara.
Y ahora entramos en una nueva dimensión del programa, en un espacio diferente. No hay muchos minutos, por tanto yo espero que nuestros dos expertos los expriman bien, cara a cara. Una forma de aproximarnos a algo que ha ocurrido en el programa. A raíz de un caso concreto, de unos testimonios, dos especialistas con dos visiones bien diferentes y, como siempre, la opinión que importa, la suya. Maestro Enrique de Vicente, indispensable en este equipo. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién es para ti esa mujer? ¿Qué representa? Bueno, no es una sola mujer. Yo he de referirme a dos casos. Por ejemplo, en el caso de Rosina, es claramente el testimonio de una visión en el lecho de la muerte compartida. Esto es, las visiones en el lecho de la muerte vienen siendo estudiadas por científicos del máximo nivel desde hace un siglo. Entre otros, los estudiaron el famoso doctor y profesor Bocciano, italiano, le dedicó un libro que tengo aquí y lo tengo aquí un poquito desmadejado, es un libro antiguo. Y luego Sir William Barrett, uno de los más renombrados físicos británicos, visiones en el punto de la muerte, bueno, visiones en el lecho de muerte, se titula en inglés. ¿Por qué? Porque su mujer, que era médico, matrona, le contó unas de estas experiencias y encontraron que hay mucha gente que en el lecho de la muerte tiene visiones. Cuidado, mucha gente se salva. En muy pocos casos esas visiones interfieren y les ayudan a sobrevivir. Pero lo interesante del caso de Rosina es que comparten, ella y su hijo ven lo mismo. Y hay cientos de casos de ese tipo. Por ejemplo, Raymond Moody ha dedicado este libro, Destellos de Eternidad, a testimonios de experiencias de muerte compartidas, en las que gente presente o médicos o enfermeras están viendo lo mismo que ve el paciente. Si nos vamos, por el contrario, a la historia de la que parten estas tres otras historias, la que llama a nuevas historias del Hospital Materno Infantil de Badajoz y el otro que está interconectado con él, ahí es claramente el caso de un espectro. Es como se le llama en parapsicología. ¿Por qué? Porque la dama negra se viene apareciendo allí, pues se dice que hace mucho tiempo, pero yo estudié un poquito a fondo el tema, según lo que nos ha contado la colaboradora del programa, Israel, y hace 20 años, resulta que de 6 testimonios, dos de aquel hospital, 3 que he estudiado y estos 3 esta noche, 4 de ellos se producen hace 20 años. Ese es un enigma, ¿por qué? Pero ¿qué es? Es el espectro supuestamente de una monja que se pasea por el hospital y que en ocasiones interfieren. Y ya veremos que los testimonios, los testigos que han visto eso, tienen a veces mucho nivel. Por ejemplo, 2 cirujanos que iban juntos lo vieron y lo describieron sin ninguna duda. Pero hay algo de angélico en todo esto, de intervención sobrenatural para la salvación. Luego lo preguntaremos. Es el turno de la otra cara, de este cara a cara. Manuel Martín Loeches, sobre las presentaciones, una autoridad en el estudio del complejo mundo de la mente, que yo no sé si también en su opinión aparece aquí, en esto que ha pasado hace unos minutos, en estos testimonios tan emotivos. Sí, yo creo que efectivamente son muy emotivos estos testimonios y yo creo que estas apariciones, vamos a decirlo así, se pueden explicar por muchas razones. Es decir, es muy probable que sea no un espectro, sino personas reales, y hay que tener en cuenta que hay muchas personas reales, y especialmente en regiones donde hay mucha religiosidad, por ejemplo, es muy común que haya personas que se creen que tienen la misión de salvar a las personas, que están dotados de poderes sobrenaturales y curativos, que tienen la obligación por Dios y que tienen la necesidad de curar. Yo solo he visto incluso aquí en el metro, he visto personas que incluso intentan curar a todo el mundo con un artificio. Son personas que tienen a lo mejor alguna psicosis o algún trastorno. No quiero decir que estas personas que hayan aparecido en estos casos sean personas con trastornos mentales, pero alguno pudiera ser, pero en cualquier caso es algo que es muy habitual, encontrar personas que están imbuidas de esa creencia en su misión en la tierra para curar y hacer el bien. Y de ahí, bueno, pues cosas como lo de la voz dulce, por su creencia interior y muchas otras cosas. Quiero decir, yo considero que son personas normales y corrientes, sin ningún poder, que casualmente se han curado las personas porque hubiera habido un mal diagnóstico quizás, o muchas otras razones, y prácticamente todo lo que he escuchado es de alguna manera explicable por fenómenos incluidos el de la gran emoción que siente la familia en esa situación. Yo pienso que personas imbuidas de esta creencia,
malos diagnósticos o bueno, misterios de la medicina, que hay muchos, junto con, bueno, casualidad, ¿no?, que haya ocurrido, pues lo explicaría todo. Perfecta la fórmula, cara a cara. ¿Qué no le encaja a Enrique de lo que acaba de decir Manuel? Bueno, me parece muy coherente dentro de su visión del mundo esa descripción, pero hay que irse a los hechos. Y los hechos son no solamente estos casos, sino los casos de las personas que han sido testigos de esta drama, profesionales del Hospital Perpetuo Socorro, que se intercomunica a través de subterráneos con el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Me refiero a yo tres digo casos. que las personas existen, o sea, quiero decir, lo pueden ver los cirujanos y cualquier persona, Sí, tú y yo. pero te voy a explicar por qué motivo eso no es posible. Porque, por ejemplo, hay dos cirujanos que son matrimonio y se dirigen juntos para cada uno ir a sus respectivos despachos a las 8 de la mañana. En una hora en la que esa zona del hospital donde ellos entran está totalmente cerrada al público. Hombre, no es imposible colarse en ningún lado, Seguro. pero cuidado, totalmente cerrada. Es el mes de noviembre, a las 8 de la mañana, y ven a esa figura, les extraña tantísimo que van los dos juntos, y esa señora, ¿qué hace aquí? Y ven como otros testigos, como viene y gira a su derecha. Van y dicen que cuando llegan al pasillo ha desaparecido, que era completamente imposible que le hubiera dado tiempo a ir porque se dirigía lentamente y girar. Hablemos de esto, Enrique y Manuel. Algunos de los testigos, ciñámonos, está muy bien ilustrarlo, Enrique, pero ciñámonos en lo que hemos escuchado, ahora que desaparece dentro de la habitación. Las desapariciones, hombre, se tendrán que poder explicar. Digamos, cuando no tenemos control de la situación, no sabemos realmente lo que ha pasado, porque yo creo que uno de los factores que están influyendo mucho en estos casos es la enorme emoción que sienten las personas que están sufriendo en ese momento, donde la percepción, la memoria, la contextualización se ven muy alteradas. Entonces es posible que haya desaparecido de una forma natural y normal, pero una persona que está llorando cuando levanta la cabeza y no ve a esa persona cree que ha desaparecido y a lo mejor se ha ido suavemente. A lo mejor puede ocurrir muchas veces. Nuestra memoria, y eso lo saben en los juzgados cuando interrogan a los testigos, a veces es muy falsa y está llena de especulaciones y de añadidos que no están ahí. Entonces es fácil que en estas situaciones donde se va a morir un familiar o la propia persona, o al menos eso creen, aparece una persona que no se esperaban, pues se junta una serie de factores y lo más fácil es añadirle cosas que incrementen el misterio. Pero quizá estas sean explicables. La forma de desaparecer, bueno, Enrique. Por ceñirnos a estos tres casos, yo concedo que hay una posibilidad de esa hipótesis que plantea el profesor Martín Loeches, que es en el caso de Joaquina y también en el caso de Rosina. Pero en el caso de Fabio, ¿por qué? Porque son sus hijos los concernidos. En el caso de Fabio, con el que yo estaba hablando antes de venir aquí, que para mí es más fácilmente explicable incluso. Perdón. Pero si tú estudias a fondo el testimonio, son él y su mujer los que se dividen diciendo, ¿pero qué ha hecho esta señora? Y ninguno de los dos la localizan. Mira, no acepto que estuviera en ese estado emocional, muy conmocionado. Sí te conmociona, y además cuando hablas con ellos, como lo he hecho, que la vida del hijo esté en peligro. Pero él iba a una operación, vamos, tan normal, grave, pero normal, como que estaba de ropa de calle y estaba sentado allí. Sí, pero hombre, Enrique, a ti si no te han operado nunca, quizá no lo Sí, sepas, a mí me han pero, operado. Claro, pues cuando te van a operar a un hospital estás menos relajado y tranquilo cualquier otra cosa. Yo Eso para estaba empezar. bastante relajado. Luego, el hecho de que que no es normal, estaba más relajado de lo que es normal. Será tu caso, pero yo creo que cuando la gente va a operarse va en una situación, y más hace años que había quizás menos confianza, o en fin, depende de la operación. Era una operación delicada, no vas en absoluto tranquilo, estás emocionado. La mujer y la madre, pues igual, se puede perder la persona en el quirófano. Han ocurrido esos casos, estamos jugando a vida o muerte. Sí. Que se acerque una persona e identifique de 3 personas que están vestidas de calle cuál es el enfermo, no es tan difícil, mandamos muchos mensajes con nuestra cara. Pero hay color, expresiones... Sí, pero estás atribuyendo ya a esa persona cualidades que no atribuirías a la mayoría de la gente. Sí, Tú eres un gran observador, pero la mayoría de la gente no lo es, no lo somos. Bueno, pero vale, concedo eso, pero admitamos que estas personas que se creen dotadas o imbuidas de su poder curativo y de su misión en la Tierra, también han desarrollado un instinto. Eso, yo creo que está al alcance de muchísima gente. ¿Y cómo explicamos, en el caso de Rosina,
la visión compartida por ella y por su hijo, Y ahí que se estoy. repite en cientos de casos. Bueno, ahí yo creo que el caso del hijo, yo cuando conocí el caso de Rosina, me pareció un caso típico del libro de experiencia cercana a la muerte. O sea, el niño tuvo una experiencia cercana a la muerte, que no siempre son agradables, hay algunas veces que son desagradables, En pero su la caso, visión de la infernal, luz, infernal. claro, y la visión de la luz al final del túnel y demás, pues es fácil. Pero luego en la conversación entre la madre y el hijo pudieron surgir claves, indicios. Ay, ¿quién has visto? ¿No habrás visto una señora? Ah, pues sí, he visto una señora. ¿Y cómo era esa señora? Pues claro, una señora, pues si habla de señora, pues no dijo chica, pues era una señora mayor. En fin, hilando cabos, es fácil contagiarse uno al otro en un momento de una emoción intensa, de aparentes coincidencias que luego no lo son. Y ¿Es que luego posible? incluso, aunque tú interrogues al niño después, él con toda seguridad te dirá que es exactamente lo que vio su madre, aunque en el momento inicial no lo fuera, pero como la memoria es así, y en estas circunstancias mucho más, pues es fácil. O por lo menos en muchos casos puede ser. Tú y yo sabemos, Iker, al haber entrevistado tú a muchos más que yo, a muchos testigos de fenómenos extraños, ovni, paranormales, etcétera, que sí hay juegos, que es muy complicado, concedo esa posibilidad. Pero, como tú sabes, hay que no ver unas 3 muestras, sino analizar el conjunto. Por supuesto. Y el conjunto es un enigma. Pero al menos estas 3 muestras que se han considerado como significativas y ejemplos de otros muchos casos que ha habido, yo los veo, no digo fácil, pero sí con cierta facilidad explicables desde el punto de Pues vista científico. explicable para Manuel Martín Loeches, con un cúmulo de Inexplicable casualidades, e inexplicable para Enrique de Vicente, que esto es la punta del iceberg de un gran enigma. Cara a cara es así, son varias claves arrojadas con toda la claridad para que ustedes opinen, y yo a los dos expertos se lo puedo decir una cosa: gracias por hacernos aprender a todos, una semana más. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Enrique. ti y al gracias, Manuel. profesor. ¿Qué les parece si después del cara a cara apasionante, hablando de un enigma tan grande, tan enorme que tiene que ver con la vida humana, nos vamos a algo mucho más pequeño, minúsculo diría yo, microscópico casi, pero lleno de secretos? Es ese mundo que nos trae siempre Santiago Camacho en la sección quizá más singular de esta temporada. Él lo ha llamado, ya lo saben, lo invisible. Nos encontramos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí, como en ningún otro sitio, se puede comprobar cómo todos los desarrollos tecnológicos que han aparecido a lo largo de la historia humana han sido susceptibles de ser empleados como medio de expresión artística, desde la humilde arcilla hasta los más avanzados ordenadores. Uno de los últimos desarrollos en este sentido es el denominado nanoarte, que emplea la nanotecnología para la creación de diminutas esculturas que no pueden ser vistas si no es con la ayuda de un microscopio electrónico. Es una proeza técnica que nos adentra en el mundo invisible de lo infinitamente pequeño. El pasado mes de octubre, el artista John T. Hurwitz presentó la que hasta el momento es la representación más diminuta de la figura humana. Esta estatua la tituló Confianza y a primera vista nos parecerá una estatua completamente normal, pero si la colocamos encima de la superficie de un cabello humano, nos podemos hacer una idea de su increíble pequeñez y de las dificultades técnicas que ha llevado su elaboración. Es más diminuta que la más imperceptible de las motas de polvo, algo que podemos ver, por ejemplo, si la colocamos en el interior del ojo de una aguja. Mediante esta técnica, Hurwitz ha llevado a cabo otras obras. Esta, por ejemplo, se titula Cupido y Psique, y nos llenará de asombro saber que este prado sobre el que parece estar la pareja, en realidad es la cabeza de una hormiga. En la Universidad de Cornell, el profesor Craig Head ha creado esta increíble nanoguitarra. Cada una de sus cuerdas tiene tan solo 100 átomos de grosor y puede ser tocada utilizando un rayo láser y suena. Ese sonido tiene que ser recogido por sofisticados sensores.
Sin embargo, todo esto, aunque increíble, palidece ante la hazaña conseguida por científicos de IBM, que en 2013 filmaron este corto de animación titulado Un chico y su átomo. Pues bien, cada una de las pequeñas esferas que estáis viendo formando las imágenes en realidad son átomos individuales, captados a través de un artefacto denominado microscopio Kelvin. Todo lo que hemos visto no es más que una pequeña muestra de lo que puede conseguir la nanotecnología, algo que más allá del arte irá colándose poco a poco en nuestras vidas con aplicaciones que nos parecerán mágicas y maravillosas y que desde luego están a punto de cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Si yo pronuncio ahora mismo aquí la palabra arsénico, ¿a ustedes qué eco les llega? ¿Qué reverberación? ¿Qué sienten? Desde luego no tiene buena prensa, ¿no? En contacto por lo menos con el hombre, con la vegetación, con los animales, no suena bien. Lo hemos asociado a la palabra o al término veneno. Bien, pues déjenme que les lea una noticia. Hace apenas unas semanas, menos de 2 meses, aparecía en el ABC. Detectan arsénico en el suelo próximo a una mina abandonada en Madrid. Cuenta esta noticia que cerca del Cerro San Pedro, entre Guadalís de la Sierra y Colmenar Viejo, en Benasierra, el CSIC ha detectado minas abiertas, escoriaciones, restos de arsénico en altas proporciones, que es preocupante. Aseguran que hay que almacenarlos bajo techo para asegurar un poco la estabilidad del entorno. Lo curioso, y se añade algo más muy interesante, porque hila con una historia de misterio y conspiración. Estas minas abiertas, que no es la única, hay bastantes en España, con arsénico en potencia, resulta que eran por la búsqueda del wolframio, el auténtico oro nazi. Hubo una fiebre. Toda España, en épocas muy duras, se puso a investigar, o más bien a sacar con sus propias manos, ese material durísimo que era para la maquinaria nazi. Este wolframio dejó el arsénico extendido, como restos que no valen para nada. Pero es que ahora hay testimonios de personas que dicen que los animales se enferman, que las personas beben agua de arroyos que pasan con las lluvias por esas minas abiertas. Vamos a hacer un viaje que no es nada fácil, porque es un tema de pura conspiración. Les diré algo más. Aquí tengo el informe, una vez más, de Impeval, de Luis Salamancos. Junto a la Universidad de Santiago han analizado las muestras de determinados puntos de España. Luis viene espantado, esa es la verdad. No queremos alarmar, pero él viene espantado. Vamos a saber por qué. Es un viaje en busca del wolfram y el arsénico en España. En los alrededores de Madrid existen docenas de minas abandonadas donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se explotaba un mineral importante para la máquina de guerra nazi, el wolframio o tungsteno. En esta zona se formaron unos filones, unas zonas filonianas, unas pegmatitas también, impregnadas de un mineral muy extraño en la Tierra, el único mineral y el único elemento de la tabla periódica que ha sido descubierto por un español, que es la wolframita. El wolframio de aquí se usó para las bombas que bombardearon Londres, todo tipo de bombas de penetración de los nazis, todo esto se hacía en los tanques, para eso se usa el wolframio, con maquinaria de precisión, todo muy importante para la industria militar, sobre todo la industria militar alemana, que está muy basada en el wolframio. Actualmente abandonadas, estas minas representan un serio peligro para las poblaciones cercanas. Sus escombreras, al aire libre, acumulan toneladas de residuos potencialmente tóxicos como el arsénico. Siempre vas a tratar wolfram y arsénico, y el arsénico es el que es un mineral que tiene riesgos para la fauna o para el ser humano incluso, ¿no? Si se llega a infiltrar y entrar en contacto con el agua, por ejemplo. El equipo de Cuarto Milenio entrevistó a un ganadero de la zona del Cerro San Pedro, en Guadalix de la Sierra. Ante las cámaras, nos contó cómo murió una de sus vacas al adentrarse en una zona con una alta concentración de arsénico derivado de la extracción del wolframio. La vaca que a mí me se murió,
achaqué que había sido que había lamido por ahí también. Y duró un día, ¿eh? Vino el veterinario, lo vio y dice, uy, esto no me gusta nada. Uy, esto no me gusta nada, y pasó mañana muerta. ¿Y a los compañeros se les murieron? 2 también, o 3. 2 o 3 chotos. Los chotos sí, los chotos. Se dijo, no, si es que se le han metido los chotos a Pepe en lo del Albolfrán y adiós, han ido. El peligro para los animales, si los animales comen aquí, pues se envenenan. Por eso está cercado para que no puedan entrar animales. Es una zona muy pequeña en realidad, estamos hablando de 900 metros cuadrados, es muy poco, pero suficientemente peligroso y suficientemente contaminante para que no se pueda crecer, como veis, nada, ni hierba ni nada. Lo que sí es bueno es saber que aquí hay un foco que puede ser contaminante y por tanto eso habrá que tomar las medidas que corresponda para evitar que con el tiempo esta contaminación no se nos dispare. A más de 600 kilómetros de distancia se sitúa otra antigua mina contaminada por arsénico. Es la mina de oro de Corcoesto, en la provincia de La Coruña. Se estima que aquí puede haber 1 millón de onzas, 34 toneladas de oro. Esto estamos hablando de 1.000 millones de dólares a los precios actuales. E incluso podía aguantar una bajada de precios. Solo un gramo por tonelada de oro ya es sumamente rentable aquí. El problema no se circunscribe a la Comunidad de Madrid. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Vigo realizaron un estudio que revela una alta concentración de arsénico en el río Anjons, como resultado de la antigua explotación de la mina de Corcoesto. En la actualidad, hay suscitada una gran polémica con la posible reapertura de la mina y la consecuente contaminación que podría producirse. En el caso de una intoxicación aguda, lo primero que vamos a notar es una aparición de problemas gastrointestinales, tipo vómitos, malestar de estómago, etcétera, que no son identificables como exposición al arsénico porque la mayor parte de las patologías pueden provocar ese cuadro, ¿no? Esa aparición de ese cuadro de vómitos, diarreas. Aparecen esas manifestaciones dérmicas, pero también neurológicas. Son las que derivan mayormente en casos de cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, pero hablamos tras varios años de exposición. También nos desplazamos hasta la antigua mina de wolframio de Barrueco Pardo, en la provincia de Salamanca. El aspecto sobrecogedor del lugar concuerda con la concentración de arsénico de la explotación que hubo allí durante la Segunda Guerra Mundial. El corazón de este complejo minero fantasma es la laguna. Estamos en la mina de Barrueco Pardo, una mina de wolframio que es la más grande del mundo fuera de China. Y enfrente de un abismo, una laguna, donde está contaminada de arsénico, una de las lagunas más contaminadas de España. Lo curioso de esta laguna es que llegan los patos y se bañan y no les pasa nada. Esto es uno de los misterios más grandes que hay porque cualquier animal que veo aquí se muere. E incluso una gente que se ha lavado las manos se le irritan. Por toda la península ibérica se extienden cientos de antiguas minas cuyos riesgos aún no han sido calibrados adecuadamente. Un legado tóxico que puede suponer un serio peligro para la vida de miles de personas y sobre el que se cierne un halo de secretismo y misterio que envuelve a todos estos yacimientos fantasmas. Yo lo adelantaba hace unos minutos antes de esta introspección, de este viaje a lo profundo, de este viaje a ciertas minas. Me da la sensación de encontrarme con un mundo nuevo que tiene una consigna que es paralela a otros mundos, el desconocimiento atroz que tenemos los que no estamos metidos en un círculo especializado de lo que pasa en nuestro territorio. Lo que ocurre es que ese desconocimiento tiene ciertas consecuencias, porque es que eso nos puede llegar a afectar. La sensación esa de que no sabemos casi nada de lo que pasa ahí al lado. La noticia
que daba, digamos, naturaleza periodística a todo esto tenía que ver con esa mina en Madrid, pero hemos visto que toda nuestra piel de toro tiene algunos de estos ejemplos, ¿no? Lo contaba extraordinariamente, con una gran capacidad de comunicación y de hacerse entender, y comprendamos términos que son bastante complejos, el ingeniero de minas y geólogo Alberto Sarmentero. Yo le agradezco personalmente el entusiasmo, el largo viaje, el recorrido y la ayuda que hemos tenido con él para saber cada cosa en cada lugar. Alberto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Oye, es que yo de verdad me ponía los pelos de punta, no te lo puedo negar. Cuando me decías, aquí está la laguna más contaminada de España, de un material que muchas veces ha tenido que ver con la conspiración, se ha hablado mucho del Wolfram, y de ese nexo, ¿verdad?, que nos parece casi mítico, con el gran oro, entre comillas, militar de los nazis, que es lo que era, ¿no? Así es. ¿Y por qué era esto? Era el oro de la época porque era el oro militar. El wolframio es tan denso como el oro, incluso se han hecho pasar barras de oro, barras de wolframio. Y es lo que protegía los tanques, lo que protegía las bombas, lo que protegía toda la industria militar alemana. ¿Les daba una dureza o una resistencia especial? Enorme, enorme. Es el material con más alto punto de fusión. De hecho, no se puede hacer lingotes, porque no se pueden hacer lingotes en la mina, porque no se puede alcanzar esa temperatura, 2000 y pico grados. Hay que llevarlo sinterizado, es decir, el polvo compactado con arsénico y mandarlo para... ¿Y lo descubrió un español? Lo descubrieron los hermanos Elúyar, dos hermanos españoles, guipuzcoanos, en el año 1780, y tienen la atribución, es el elemento número 74 de la tabla periódica, y significa Wolfram porque es Wolf, lobo, Ram, baba. Los alemanes, Agrícola, que fue el primer geólogo de la Edad Media, ya nombraba algo extraño que pasaba en las minas, cuando aparecía un elemento que era un lobo, que se suponía un lobo mítico, que dejaba la baba por ahí en la mina subterránea. Y esa baba es precisamente el wolframio, ¿no? Y que nunca se había sintetizado hasta que llegaron estos hermanos, que lo sintetizaron. ¿Cómo lo cuentas, eh? Uno es apasionado de su oficio, ¿no? Sí, sí. Y le gusta su oficio, evidentemente. Así es. Queda clarísimo, ¿verdad, Pablo, compañero? Buenas noches. Sin duda, sinceramente me sorprendió lo que contó el amigo, que tengo mucho respeto porque además tuvo el valor de viajar prácticamente por toda España, acompañarnos de forma hasta desinteresada y ver lugares muy difíciles, ¿no? Y espectrales un poco también, Pablo, porque esa mina, por ejemplo, de Barreco Pardo, ¿qué se siente estando ahí? Porque parece un lugar que de verdad... Bueno, yo le dije a Alberto que me pareció primero un lugar fantasmagórico y segundo un paisaje marciano. Y claro, la sensación es eso, estar caminando sobre el planeta Marte y en medio de unas ruinas verdaderamente de un poblado minero de este abandonado que desapareció en el 82, si no me equivoco, ¿no? Hasta el 82, activo. Activo hasta el 82. Vamos a aprender cosas que hay personas que dicen, este programa de misterios, ¿por qué se mete en camisa de 11 varas? Claro, a muchos les gustaría que solo fuésemos un programa de misterios reduciendo nuestra mira a los misterios clásicos. Pero ustedes saben que desde el principio, hace 10 años, nunca hemos sido así. Siempre hemos sido un poco rebeldes, pero creo que para el beneficio de todos ustedes, nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cosas que nos pueden llegar a alarmar. No queremos causar cierta alarma, pero luego ocurre eso, ¿no? Los periodistas, oye, no tenéis que causar alarma, no. Los periodistas tenemos que contar lo que sabemos. Ni alarma ni no alarma. Tenemos que contar lo que sabemos y que luego otros actúen. Una vez más, nuestro querido compañero Luis Alamancos estuvo ahí para tomar muestras. Y una vez más, es que esto no es alarma, Luis, buenas noches. Buenas noches, sí que es. Y creo que esta vez sí que ya es tremendo, sales hasta un poco espantado. Vale, no hay que causar alarma, pero que hasta tú te has sorprendido con todas las personas que nos han ayudado a hacer estas mediciones, que también se han quedado comiendo. ¿Qué nos traes, Luis? Y era agua en concreto y otros materiales de estos lugares, ¿no? Efectivamente, hemos analizado, en esta ocasión hemos contado con la colaboración inestimable del catedrático de Dafología de la Universidad de Santiago de Compostela, Díaz Fierros, también del Departamento de Análisis Químico del Suelo, también de la Universidad de Santiago de Compostela, que colaboraron con mi gabinete, con Impeval, y los porcentajes son realmente altísimos. De hecho, no me adelantes más, sí. Luis, pero me gusta mucho que me digas, cuando hay científicos de altísima talla que están trabajando, haciendo cosas por el bien común, y que cuando llega Luis o su gente de Impeval a pedir ayuda, echándose un cable con esto que puede ser interesante, oye, lo mismo, desinteresadamente volcados, y es que eso uno tiene que agradecerlo y remarcarlo,
porque creo que ellos mismos, Luis, si no me equivoco, también se quedaron diciendo, oye, ¿esto qué es, no? Sí, es así. Podría ser un peligro para, dices, no alarmar, pero la ingestión o el contacto con todo esto puede causarnos un... Como mínimo es un peligro latente, o sea, está ahí y son porcentajes muy altos. Ahora vamos a detallarlos, ¿vale, Luis? Gracias como siempre. Alberto, ¿tú cómo te quedas viendo esto? No sé si tú conocías este panorama, porque cuando sale en la prensa y nosotros somos ignorantes, una mina, arsénico, ¿no? Y dices, no nos suena bien, evidentemente. Esto entra dentro de lo normal, esto hay un abandono increíble, de esto no somos conscientes, porque claro, si llueve en esas minas, en esos escombros, si se traslada a través del agua al campo, a la fauna, ¿esto qué pasa? ¿Qué peligros objetivos tiene en tu opinión? Depende de la mina, Iker. Muchas minas no tienen ningún problema ambiental, pueden llevarse normalmente. De hecho, las minerías se están reactivando en España sin ningún problema en un montón de minas. Minas de hierro y alquife, minas se están reactivando con la crisis económica, con la burbuja del ladrillo que se acabó. Hay una reactivación de la minería, pero hay minas muy delicadas como estas tres que hemos visto, y no son las únicas, que tienen elementos muy delicados de tratar y que tienen que ser llevadas a cabo por gente muy profesional. No puedes dejarlo en manos de pequeñas compañías que no saben nada, que nunca han abierto una mina y este tipo de cosas. Que me estás indicando que a veces pasa esto, ¿no? A veces pasa esto y en estos casos está a punto de pasar esto. O sea, este es el alarma. Es ¿no? material como para andar con un cuidado extremo. Hay gente hiperespecializada. Extremo porque no solamente, Iker, es el arsénico, sino que, por ejemplo, en el caso de Corcuesto, se pretende sacar el oro con cianuro. Con lo cual tendríamos una balsa, como el 9 estadios Santiago Bernabéu, de cianuro, bueno, contaminada de cianuro y otra contaminada de arsénico. Eso no se puede dejar como se dejó Andalcollar. Ahí, a la buena de Dios, se van, sacan el mineral y queda eso ahí. No. Queda eso ahí, que es lo que a mí me sorprende, ¿no? Este tipo de minas, Iker, creo que deben llevarlas a cabo las comunidades locales, autónomas, junto con, puede ser algún asesoramiento, lógicamente, de muy alto nivel, para tener mucho cuidado con estas cosas que son bombas ambientales. Luis, los que sabéis de esto, tú no eres médico, pero sabes perfectamente, como sabe Alberto, y hemos visto especialistas que ha entrevistado allí Pablo, en el ser humano, y si queréis añadir algo, en el ser humano, claro, es que yo estoy viendo una cosa muy clara, si va por el río, claro, sometido permanentemente a esta ingestión de estos complementos, digamos, o de estos elementos, usted puede luego tener una serie de daños. Y uno piensa, hombre, no estoy sometido permanentemente, pero claro, si es el agua, no sé. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué sabéis a nivel básico de cómo afecta el arsénico al cuerpo humano? Una exposición prolongada al arsénico está íntimamente relacionada con el cáncer. De hecho, hay estudios del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer que comenta que el arsénico es un elemento cancerígeno. Estamos hablando de cáncer de piel, estamos hablando de cáncer de pulmón, estamos hablando de cáncer de vejiga. Es algo para tomarse muy, muy en serio, ¿no? De hecho, en zonas de Bangladesh, donde la exposición es constante, han aumentado notablemente los casos de cáncer de piel. Es algo serio, es algo realmente grave, ¿no? Y lo que estamos hablando es que además el umbral de la toxicidad en agua del arsénico son 50 partes por millón, o sea, 50 partes por millón, que en principio no parece demasiado. Las muestras que hemos analizado... Todavía no me lo digas, hazme caso. Pero quiero que luego analicemos un poco eso, porque es trabajo sobre el terreno. Pero nos hemos hecho una idea muy clara. 50 partes por millón es lo que suele ser la media, ¿de acuerdo? Sí, el umbral de toxicidad. Nos quedamos en ese límite. Luis, de todas formas, está hablando algo interesante sobre la cuestión de cáncer y hace 3 años, más o menos, estuvimos en Bolivia, aquí para el programa, en las míticas minas de Potosí, que decían que se hablaba que la plata que allí se extrajo podría tender un puente entre Potosí y Madrid fácilmente en aquella época, ¿no? Esa era la leyenda. Pero las minas de Potosí, lo que no sabíamos, y ahora a raíz de este reportaje de investigación que estamos haciendo con estos buenos amigos y especialistas, hemos descubierto que las minas de Potosí están provocando una contaminación brutal en el río Pilcomayo, en la zona aledaña. Pero ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué están ocurriendo? Están ocurriendo ahora mismo por esa contaminación del agua que es ingerida, que es bebida por los niños, especialmente los niños de aquella zona. Están habiendo abortos espontáneos de las madres, malformaciones congénitas y los niños están sufriendo retardo mental y problemas de aprendizaje a raíz de beber el agua con arsénico. Río Pilcomayo, Bolivia. Lo peor de todo, que hablamos que hay el diablo, que hablamos de aquella época del famoso tío
o el diablo protector, o al mismo tiempo también que podría provocar el mito y desgracia. verdad de la plutonía, ¿no? Del meterse en la mina, del bajar al inframundo, ¿no? Pues el tío allí, en realidad, ese demonio no está encarnado bajo otra forma, sino bajo la forma de empresas mineras que no tienen ningún tipo de licencia, no tienen ninguna autorización para realizar ese tipo de trabajos. Y como decía Sarmentero, realmente hay que tener un cuidado para tratar esos residuos que no se tienen, mucho menos allí. Si aquí ya vemos este tipo de problemas, imagínate en Bolivia, que los niños están muriendo, están sufriendo con la contaminación del arsénico. Te voy a preguntar algo, Pablo, que tú sabes por dónde voy, que es interesante. El silencio, que remueve todo esto, ¿no? El silencio que, no sé, que hace que sea un tema, y tú has tocado varios temas, y contaremos alguno en Madrid. Yo lo digo muchas veces, mientras nos dejen, esto es como una rara avis, ¿no? Pero alguna cosa escandalosa en Madrid en los años 70, escandalosa, de la ciudad, porque en el fondo es la información y la contrainformación, el secreto, el secretismo y el porqué, el si nos engañan o nos dejamos engañar, y eso para nosotros forma parte del misterio humano de la sociedad. Pero Pablo, luego me cuentas porque al mismo tiempo que las buenas personas, ganaderos que os encontráis, hablan de lo que ellos viven, hay como un silencio también en los científicos, en algunos, no en otros valientes, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Quiero que me cuentes. ¿De acuerdo, Alberto, con el asunto de la peligrosidad para el ser humano de la ingestión de arsénico? No solamente el arsénico, como te dije, pero por supuesto la peligrosidad del arsénico es notoria. Y hay un umbral, como decía el ANCOS, natural, que son los 50 partes por millón, que se alcanza en sitios como, por ejemplo, la colonia Santo Domingo, aquí cerca en el norte de Madrid. Tienes 50, están muy cerca, de forma natural. Al límite, de forma natural. De forma natural. Exacto. Imagínate cómo se dispara eso cuando es de forma artificial, que quiere decir que tú liberas toda la arsenopirita de una mina y la dejas al medio ambiente, lo que puede suceder. Y hay zonas en España donde la acumulación es mucho mayor e imagino que se habrán hecho paralelismos con ciertas enfermedades y cuestiones, ¿no? Sí, las que están en la de forma natural no son críticas, las que yo hasta donde yo sé. Las que sí pueden llegar a ser críticas las que hemos visto aquí. Las que tú ya alteras esta historia y lo dejas de cualquier manera, como se hizo la minería de cualquier manera el wolframio para la Segunda Guerra Mundial, que la gente estaba muerta de hambre, acababa de terminar la Guerra Civil Española y la gente subía a la montaña sin saber nada de minería, porque entre otras cosas los mineros ya no estaban. En la Guerra Civil habían muerto casi todos los mineros. Entonces no sabían nada de minería, subían a las montañas de Madrid, las montañas de Galicia, a coger wolframio. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Hubo una especie de fiebre del wolframio en España? Sí. Ten en cuenta que era la única, el precio del wolframio fue subiendo y subiendo y subiendo a la medida que los aliados también venían a España y compraban el wolframio en el mercado negro, para hacerle subir el precio para que los nazis no se lo llevaran. O sea, hubo una guerra soterrada. Y la gente subía y no tenía ningún conocimiento de cómo se manejaba esto. Galerías, inclusive por la zona de Guadalix, que están todas rotas, todas hechas de cualquier manera, sin saber por qué eso les daba la vida, el wolframio. Les daba, ¿La Sierra de Madrid o la daba en busca del oro nazi? La Sierra de Salamanca prosperó muchísimo con Barro de Copardo en esa época. Era un vergel dentro de la hambre que había. Era una zona un mini Las Vegas, la misma ciudad de Salamanca, y en Galicia también, que incluso cuando había problemas con España pasaban con piedras la frontera de Portugal y lo cogían en Portugal. O sea, había un tejemaneje enorme. La fiebre del wolframio, hemos hablado alguna vez del wolframio, pero que llegó en esa época del hambre y que hizo que algunos se volvieran ricos, pero que luego me quieres decir, Alberto, que también igual hubo sus daños, ¿no? Porque manejar todo esto sin ningún tipo de precaución, imagino, en la respiración. Exacto. Eso, en esa época no se controlaban esas cosas y las consecuencias las vemos también ahora. O sea, todo lo que tú ves de contaminación de Barro de Copardo, de Guadalix y todo esto es de esa época, la minería que se hizo en esa época. Si no se hubiera alterado la roca, no hubiera pasado nada. Esa laguna que nos has mostrado y nos lo contabas allí... Eso es una corta minera. Ahí se excavó todo eso. Eso era como la Sierra Pelada de Brasil, en pequeño, un montón de gente enorme cogiendo mineral ahí. En este caso sí era una compañía minera alemana que estaba aquí. Y llevaban el mineral a la Renfe y ahí salía para Alemania. Es una locura, ¿no? Sí, sí. Aparte que, bueno, la laguna esa con tanto tiempo ya seguramente lo que es el arsenio se habrá decantado, estará hacia abajo. Por eso es que los patos sobreviven, digo yo. Que era uno de los misterios que nos contabas, ¿no? Sí, que los animales, algunos no se ven afectados cuando hay niveles... Bueno, vamos a hablar de esos niveles, que es lo que el público está esperando. Análisis concretos, Luis, en este trabajo de investigación para saber qué pasa con el wolfram, el arsénico. Y ya nos adelantabas, sorpresa. Tenemos esa cifra que digamos es el límite, como nos contaba Alberto, el límite 50 partes por millón, ¿no? Bien, 50 partes por millón. Cuéntanos. Bueno, pues hemos obtenido las muestras analizadas de Guadalix. Primero hemos realizado
Hubo análisis óptico donde ya a simple vista se ve ese color rojizo característico del arsénico en la roca, pero bueno, después hemos contado con la colaboración del Departamento de Análisis del Suelo de la Universidad de Santiago de Compostela. Han tenido incluso que cambiar los protocolos porque las cifras eran realmente altísimas, ¿no? Se salían de su escaleta. Se salían, digamos, ¿no? de su escaleta, efectivamente. O sea, ha llegado Luis con unas muestras y han tenido que cambiar la forma de analizar porque esto se iba de madre. Estamos hablando de 10.000 partes por millón en una de las muestras y de 75.000 partes por millón en otra. O sea, son cifras escandalosas, son cifras muy, muy altas. 75.000 cuando lo normal es 50. Cuando lo que estamos hablando es que si ese arsénico se moviliza, o sea, llegar al agua, que eso también, claro, hay que darse cuenta que de momento este arsénico está ahí, o sea, está en la roca y no ha pasado, o creemos que no ha pasado todavía, ¿no? Pero si llegara a pasar, claro, el umbral de la toxicidad sería 50 partes por millón. Para que nos hagamos una idea, el arsénico inhalado, 200 partes por millón, causa la muerte instantánea. 200 partes por... Causa la muerte instantánea. ¿Y has encontrado ahí 75.000? 75.000. Pero entonces eso, como hablaba y le contaban a Pablo, un animal que lo chupe directamente o que algo, yo no sé si se puede envenenar directamente, claro. Podría ser perfectamente, claro. ¿Qué decían los especialistas de la Universidad de Santiago al ver eso? ¿Qué te decían personalmente? Claro, realmente... Si vienes de Marte o de Urano o estas piedras, ¿no? Personalmente, claro, se han sorprendido porque son muy altas, son unos niveles realmente muy, muy altos y es eso, en caso de que realmente pues esto se movilizara y pasara al agua, pasara a otros niveles, pues sería muy grave, claro. Antes de saber el agua, que también se ha analizado, ¿no? Hemos analizado, pero hemos analizado de otra parte, que es de la mina de Corcoeso. ¿Y el agua daba algún resultado? Daba unos niveles en el umbral de la... En el umbral, es decir, el agua, porque la gran pregunta es, Alberto, ¿cómo pasa esto al agua? Que es el peligro. ¿Cómo esto convertido en mina? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué? ¿Por una gran lluvia torrencial? ¿Por qué puede ocurrir eso? Más o menos el proceso que se debería hacer en una mina es que la solución que tiene arsénico se precipita con un lixiviante, un elemento químico con pH 3, más o menos bastante ácido, y forma un mineral que se llama escorodita o limonita también, y queda estabilizado. Y ahí se controla con protectores, etcétera, y no pasa nada. Pero si no se hace, si se hace a lo salvaje o sin criterio de conocimiento de causa, pasa lo que dice Luis. O sea, puede ser una... Y una escombrera, Alberto, perdóname mi desconocimiento, sí, pero me pongo en el lado del... Y una escombrera, como hemos visto, con ese tipo de piedras, con esa cantidad, si llueve constantemente, ¿eso puede arrastrar el arsénico o es imposible? Mira, la única manera de hacer, Iker, de hacer una mina en condiciones es con saber lo que se está haciendo. Y por eso digo que es muy importante las empresas mineras que entren aquí nuevas. ¿Te preocupa eso a ti, no? La gente que vive allí es la mejor, porque... toda obra humana implica un impacto ambiental. Si haces una carretera, tienes un impacto ambiental. Pasa que vale la pena saber si compensa o no. Hay que ver esta carretera, aunque tenga un problemita ambiental. Si se maneja adecuadamente una mina con arsénico, no pasa nada. Pero tiene que ser muy adecuadamente. Y muy poca gente lo puede hacer bien. Y estos ejemplos que hemos tenido en España son el ejemplo de todo lo contrario. El ejemplo de todo lo contrario. Ya, en eso somos... Pablo, ¿el silencio? ¿Qué te has encontrado? Sin duda, mire, y viene a colación lo que dijo ahora Sarmentero. El problema, tenemos problemas para hacer este reportaje, ya tengo que confesarlo. Hay algunos temas que siempre dan problemas. Porque debo confesar que varios geólogos no quisieron hablar sobre el tema, aunque hubieran estudiado bien el tema, pero yo noté cierto miedo también en comentar ciertas cosas. Te doy un ejemplo, un simple ejemplo. Hablando por teléfono llamé a la Universidad de Salamanca y hablé con una profesora, una experta en el tema, y ella me admitió off records que no se estaba haciendo realmente nada para aislar esos residuos. Pero me dijo off record, además le estaban encargando una serie de informes, compañías mineras extranjeras, confidenciales, sobre, por ejemplo, la mina de Barrueco Pardo, que no sabemos exactamente qué pretenden hacer allí. No sé, da la sensación de estar tocando un mundo que no hay mucho control, lo habrá en algunos grandes especialistas, evidentemente, pero es como cuando tú desconoces algo, asomas la cabeza y dices, madre mía, pero es que es muchos temas, pasa madre mía, o sea, no pasan más cosas porque o pasan y nadie la relaciona con esto. Es curioso el silencio que se ha encontrado Pablo en ciertas instituciones y luego... cuando Luis ha ido a otros científicos, ¿no? Cómo se han prestado
de una forma directa para saber la verdad, ¿no? O sea, esa división la tenemos siempre. Alberto, para finalizar, ¿tu opinión personal de los resultados? ¿A ti te han sorprendido? ¿A ti te han alarmado? No me ha sorprendido, era normal que sucediera así. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la minería. La minería, si incluyes el petróleo, suele ser el mejor negocio del mundo. Entonces mueve mucho. Imagínate que, por ejemplo, le cayera un meteorito de 30 toneladas al pueblo de donde está la mina de oro que hemos visto. Estamos hablando de 1.000 millones de euros. O sea, y ese oro está ahí y es de ellos, de una comunidad de 1.000 personas. O sea, prácticamente sacan a millón de euros por persona. Ahora, ese oro hay que tratarlo bien, hay que gastarse un dinerito y hay que ponerlo todo muy en orden y no como algunos pretenden hacerlo, que es muy mal. O sea, que a ti no te sorprende que haya este nivel que supera de 50 a 75.000 en los límites. Bueno, pues con vuestra ayuda seguiremos investigando y seguiremos viendo cosas que nos dejan... a mí, ¿sabes? Alberto, siempre me dicen, y Luis lo sabe, mucha gente, lo he dicho muchas veces, oye, qué miedo da tu programa, y se refieren a otros temas, ¿no? Tipo Belmez o tipo... No, y digo, si el miedo no lo dan esos temas, el miedo lo dan otros, y el miedo lo suelen dar los vivos, ¿no? Y el miedo lo suelen dar las cosas que desconocemos absolutamente. Pablo, gracias, enhorabuena por el reportaje, me parece una historia muy valiente y muy desconocida. Alberto, muchísimas gracias y que nos ayudes a conocer otras cosas que en tu campo seguro que conectan con el misterio y con el conocimiento. Y Luis, como siempre, hay que decirte gracias siempre. Gracias, Iker. Ahora investigamos, pero en el mundo de lo digital, no en la piedra ni en el agua, en el mundo de lo digital. Ya saben, la sección Misterio 4.0. Pienso que ustedes ya están de vuelta de todo, ¿no? Han visto tantos misterios a lo largo de 10 temporadas que pocas cosas le pueden sorprender realmente por lo llamativo. Sin embargo, en la red siempre hay algo nuevo, algo diferente, algo que hasta puede sobrecoger. Mensajes para el más allá. Mucho ojo a la aplicación que trae Diego Marañón, compañero. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues sí, es algo así, porque todos yo creo que tenemos algún secreto inconfesable, ¿no? Cierta información que solo nos gustaría liberar, por así decirlo, después de pasar al otro lado. Alguna vez ya hemos dado aquí en Cuarto Milenio pistas de lo que puede estar por llegar en un futuro si unimos los campos de la muerte y la tecnología. Bueno, pues parece que al menos parte de ese futuro ya está aquí. Te presento Death Switch. Ahí lo estás viendo, es un servicio que podríamos definir como el colmo de la previsión, porque, tal y como nos dicen en su web, permite a los usuarios dejar preparado un mensaje, una confesión, un secreto destinado a una o varias personas, para que éstas lo reciban en un momento determinado. ¿Cuándo? Pues cuando el remitente, en este caso cualquiera de nosotros, tú o yo, haya pasado a mejor vida. Esto es lo que se llama dejarlo todo atado y bien atado. ¿Cómo funciona? Te preguntarás. Bueno, pues como nadie sabe cuándo va a morir, los responsables de esta web, esta tétrica web, nos animan a que no perdamos el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, ahí lo vemos, escribimos el mensaje o los mensajes que deseamos transmitir y, en fin, una vez que hayamos dado este primer paso, con nuestro mensaje ya redactado y nuestros destinatarios elegidos, no hay que hacer mucho más. Se inicia un proceso automático, Iker, y todo se pone en marcha. La pregunta es, ¿cómo sabe Death Switch que ha llegado el momento de liberar esa información? ¿Y cómo lo sabe? Información, digamos, sensible. Pues eso depende de nosotros, porque lo que hace este servicio es comprobar periódicamente que estamos vivos. Tal y como suena, lo hace enviándonos mensajes de correo electrónico que nosotros tenemos que responder. Podemos ajustar esas comprobaciones desde una vez al día hasta una vez al año. Y ojo, vamos a tener que estar muy atentos, porque en caso de que no respondamos o de que esos mensajes acaben en la carpeta de spam, Death Switch entrará en modo alerta y eso significa que la frecuencia de esos mensajes va a aumentar poco a poco hasta un punto de no retorno. Es el momento en el que dejamos de dar señales de vida, nunca mejor dicho, cuando esta web deduce de forma automática que hemos dado el gran salto al otro lado y justo en ese momento tiene lugar esa especie de muerte leaks. Nuestros mensajes empiezan a enviarse a los destinatarios elegidos. Lógicamente, estamos hablando de un servicio muy polémico, Iker, con ciertos riesgos, claro, pero que está ya totalmente operativo, así que vamos a tener que estar preparados por si en nuestra bandeja de entrada aparece de repente un correo de alguien que ya no está entre nosotros. Y es que, como diría nuestro compañero Santi Camacho, Iker, son días extraños. Muerte leaks. Y claro, es un poco fúnebre, ¿no? Lo de darse de alta en este sistema para ver si funciona, recibir un mensaje para que compruebe una máquina en el fondo si estás vivo o no, pero tú lo has hecho. Yo lo he hecho y te diré que justo antes de conectar contigo me ha llegado un correo, el primer correo, para comprobar si estoy vivo. Yo lo que voy a hacer inmediatamente en cuanto despidamos la conexión es contestar, no sea que alguno de mis secretos acabe donde no debe. De verdad, qué chungo, ¿eh? Si hay que decirlo así, que te mande una máquina algo para... ¿Está usted vivo?
pero es la tecnología, es la vida, es la muerte y son los puentes que se trazan, absurdo o no. O hay cosas como post-epitafio secreto que uno le gustaría que fuesen leídas por los suyos, pero ya sin estar él ahí. En fin, es que esto da para una polémica grande. Como siempre, enormes historias que testan este momento del tiempo y del ser humano y que trae siempre en 4.0, desde un lugar muy secreto, eso sí. Diego Marañón, gracias, amigo. Un placer, Iker, hasta luego. ¿Es la muerte la que aparece reflejada como un vidrioso recuerdo de otra vida en muchas fotografías? Vamos a comprobarlo. Comenzamos las fotografías de los espectadores con una imagen que bien podría ser portada de cualquier revista científica, porque fíjense los colores y lo que ha captado. Ahí lo tenemos, es en Tenerife, nos lo enviaba Damaso Jesús Álvarez, nos dice que es Granadilla de Abona, se encontraba en este mes de septiembre pasado en la playa intentando captar pues algunas fotografías impactantes. Como vemos, los colores que han salido son tremendos, pero además de esos colores hay algo que está en un primer término y que se ve perfectamente. Ahí está una especie de láser, ¿verdad? Que bien podía ser, como nos decía Guillermo y él mismo, un meteorito o una estrella fugaz. Pero también hay algo que no se sabe muy bien qué es y que está muy cerca. Guillermo, tras analizar la fotografía, nos dice que no puede ser a nivel fotográfico nada sobre exposición, por ejemplo, por los 4 segundos que duró esa toma. Pues son los exactos. ¿Podía ser un avión? ¿Podía ser la estela de un avión? Pues Guillermo nos dice que él no lo tiene tan claro, que verdaderamente no sabe a qué se ha debido esa estela que hay justamente aquí, esta especie de hilillo, porque además no es una estela grande de las que se ven cuando pasa un avión, es como un hilo muy fino que parece que está muy cerca de este fenómeno, de esta estrella fugaz o meteorito que cayó ese día en la playa en Tenerife, con lo cual no podemos resolver qué es esa pequeña estela que ha aparecido junto a ese rayo láser, como yo lo llamo. Nos vamos ahora a otro sitio. También han captado las cámaras de seguridad, en este caso en Tijuana, en México, algo que en un principio sí que se puede saber que es un insecto. La fotografía nos la enviaba Luisa López Madueño. Nos decía que, bueno, en casa de una amiga pasaban cosas un tanto extrañas y que las cámaras de seguridad del garaje captaron estas dos fotografías que les voy a mostrar. Esta primera, saben que esas cámaras de seguridad, cuando pasa algo por delante de ellas, directamente se activan y en algunos casos o toman imágenes en vídeo o bien en fotografía. Este es uno de los casos. ¿Qué pudo pasar por delante? Lo que nuestra telespectadora dice que a ella le parece un hada. Pues bien, en este caso es un insecto. El insecto, cuando pasa por delante de la cámara, es iluminado por esta y entonces queda como quemada la imagen, como quemado ese insecto, y por eso no vemos la forma, tan solo vemos la luminaria que provoca. Pero en esta otra fotografía, esto es otro insecto de mayores dimensiones, pero no queda ahí todo, porque también nos decía que, bueno, que puede ser algo, un insecto que al moverse haya quedado fotografiado así. Pero ¿y estas dos señoras que aparecen? O eso es lo que cree ver nuestra telespectadora justamente aquí. Dice, dos señoras que van como del brazo, agarradas. Allí no hay absolutamente nada. En ese garaje, ningún cartel, ninguna cosa que pueda generar que parezca como dos, incluso niñas, parecidas a las del Palacio de Linares, con esas vestimentas así blancas y... Bueno, pues Guillermo nos dice que como no sea un cartel o como no sea algún elemento que ha generado esa pareidolia, que realmente pues tiene que haber o tiene que estar pasando alguien por allí en su casa, o si no, una sombra como la que dice ver esta mujer, que cuando estaba con su bebé algo pasó por delante de ella. Una casa encantada y las cámaras lo han captado, o no es nada más que nuestro propio ojo que cree ver algo que realmente no está. Si tienen fotografías tan interesantes como las que hemos visto esta noche, ya saben que hay dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Tiende entre la despedida del viejo año y la llegada del nuevo
nos azotaba una noticia que nos pareció en un principio casi inocentada macabra, ¿no? A todo el equipo nos ha afectado profundamente, porque cuando un amigo se marcha, realmente nos quedamos todos un poco huérfanos, sobre todo si los vínculos del oficio y de la pasión y del entusiasmo por una labor pues son los que al final se han tejido a lo largo de tantos años, ¿no? Les hablo de un compañero que quizás muchos de ustedes, sobre todo los del sur de España, conociesen. Es posible que otros espectadores no tanto, aunque su rostro realmente se hizo particularmente conocido, porque era uno de esos ejemplos de persona vinculadísima al programa, con un enorme esfuerzo y además con un sentimiento de profundo orgullo de pertenecer a esta familia, ¿no? Les hablo del compañero Pepe Ortiz, que fallecía pues prácticamente en esa especie de, decíamos, de delgada línea que separa un año de otro, ¿no? A mí personalmente la noticia me ha afectado bastante, porque Pepe representaba perfectamente una forma de ser y estar respecto al programa. Representaba o era abanderado de muchos otros, que no eran él, pero se movían en su mismo código, en su misma coordenada. ¿Y qué ocurre? Que siempre cuando un amigo se marcha, uno tiene la sensación de que le han quedado muchas cosas por decir, por compartir, que había elementos que estaban muy claros y que había elementos que nos hacían ir por el mismo camino, ¿no? Pepe era un hombre relativamente joven, un hombre que cuidaba mucho su salud, y sin embargo ese enigma, ¿no?, de un poco la muerte súbita, que no prestamos nunca atención a ella, que siempre ocurre a los demás, pero que en el fondo es una parte de la vida y de su misterio, pues nos lo ha arrebatado. Pepe Ortiz, y recordaba yo la anécdota con el equipo, tuvo que ser llamado por parte de Cuarto Milenio, y es simbólico, ¿no?, en el primer programa, y desde el primer programa, hace ahora ya 10 años, hemos estado unidos por una especie de amistad y de oficio, y como digo, sensación de pertenecer a algo grande y algo que estábamos construyendo entre todos con mucho esfuerzo. Porque si es importante el trabajo que hace todo este equipo y que ustedes ven, cuánto es de importante el trabajo que hacen los reporteros, algunos que evidentemente no viven económicamente de este equipo y sin embargo se esfuerzan tanto o más. Personas que en diferentes provincias de España han convertido a Cuarto Milenio en lo que es. Personas que cuando llegamos es una fiesta, es una alegría, es un volver a reencontrarse. Personas que cuando llegan nuestros reporteros les tratan como si fueran prácticamente hijos, sobre todo si son ya veteranos como Pepe Ortiz o su amigo José Luis Hermida, ¿no?, que ahora estará francamente desolado, me imagino, como toda su familia. Él también era familia, de hecho, familia de investigadores. Los investigadores que trabajan juntos muchos años se convierten en algo más que hermanos, ¿no? Entonces yo quiero mandarles mi profundísimo abrazo de todo un equipo que realmente llora la muerte de nuestro amigo Pepe Ortiz. Pepe Ortiz recibía, como digo, a los reporteros como ese veterano padre que tiene que guiarles un poco. Y sin embargo, al final, en apenas unas horas, era más niño que ninguno de los jóvenes, ¿no? Porque precisamente la generosidad, la altura de miras, la capacidad para la broma, para el disfrute, el convertir cada reportaje, cada testimonio, cada búsqueda en una oportunidad de ser feliz, ¿no? Eso Pepe, yo creo que lo tenía muy claro y esa fue su lección. Pero como de otros muchos, ¿no, amigos? Cuando uno recibe el zarpazo de la muerte o del viaje, que realmente tenemos que empezar a asumirlo, ¿no?, que es porque nos quedamos un poco así helados, pero el viaje continúa seguro, 100%, y Pepe ahora sabe más cosas que siempre soñó con saber. Pero cuando ocurre, uno mira un poco el mapa de amistades que tiene, por desgracia ha tenido que decir adiós a muchas de ellas, y se da cuenta de que igual uno no presta excesiva atención, pero en un equipo donde todo va coordinado y todo va tan deprisa y la actualidad nos lleva de un lado a otro, hay buena gente, gente con buen alma, que está en diferentes puntos peleando, a veces sordamente, ¿no?, contra muchas actitudes, contra silencios locales, contra testigos que no quieren hablar, y que cuando te traen algo que luego tú vas a poner en el programa o que vas a elaborar gracias a su labor, el orgullo que ellos sienten no está pagado, ¿no? Vale como todo el dinero del mundo. Recuerdo muy bien en diferentes viajes la alegría enorme de Pepe Ortiz, de este sevillano ilustre, de este sevillano buscador del misterio, cada vez que coincidíamos o cada vez que él tenía la oportunidad de plantear algo en el programa, ¿no? Y muchas veces, para que ustedes sepan un poco cosas que no se hablan, ¿no?, de la humildad de alguna gente, daba igual no aparecer, daba igual no estar en el lugar. A veces ellos conducían a determinados testigos que luego eran entrevistados
por mí mismo o por parte del equipo, a determinados lugares donde había ocurrido algo. Pepe Ortiz pertenece a una generación que ya rondaba, estaba próxima a los 70, y que verán, me gustaría hacerles este homenaje porque no han perdido el brillo en la mirada, no han perdido ese entusiasmo, y son un ejemplo clave para otros muchos, mucho más jóvenes, que evidentemente se dejaron el entusiasmo, las ganas de buscar, y se dejaron esa emoción de niños asombrados por el misterio hace mucho tiempo en el camino, y que han ido por otras vías, y se han convertido en más serios que nadie, y se han convertido en más sesudos que nadie, y se han convertido en más profesionales que nadie, y se han convertido en los mejores investigadores que nadie. Y sin embargo yo prefiero a mis amigos como Pepe, prefiero a esa gente que en diferentes puntos de España siempre tenía una sonrisa y siempre afloraba sin ningún tipo de disimulo el absoluto amor por el misterio. Desconocían tanto como yo lo que era el misterio, estaba igual de lejos la solución, pero algo les impulsaba y algo les hacía disfrutar realmente de la investigación. Cuando Pepe nos llamaba diciendo que había conseguido un testigo de los muchos casos que ni siquiera aún se han emitido, porque ha contribuido junto con José Luis Hermida a decenas de casos, decenas de historias, decenas de reportajes en este programa. Y saben, lo importante ya no era cómo quedarse en el programa, sino el esfuerzo de que él había logrado pacientemente, con tenazas, acudiendo a todo tipo de influencias suyas, de su trabajo personal, profesional, de amistades de toda la vida. Había logrado a veces enfrentarse a esos sistemas para conseguir un testimonio para Cuarto Milenio. Y como digo, qué enorme orgullo, qué satisfacción, qué sensación de formar parte de una familia. Nos cabe en el fondo haber permitido una década a Pepe y a otros, haberles hecho un poco más felices y haberles hecho sentirse uno de los nuestros, que es lo importante. Porque uno de los nuestros no es trabajar en un programa, es sentir las cosas de una forma, es sentir que todo esto merece la pena, es volver a conectar con esa niñez que llevamos dentro cuando felices galopamos detrás de un imposible, en busca de un lugar donde rizó un ovni, en busca de una casa donde ocurrieron fenómenos extraños o en busca de un viejo invento, una pieza arqueológica o con un georradar buscando túneles secretos en no menos secretos emplazamientos. Podría hablar mucho de Pepe Ortiz porque, como digo, representa a él a otros muchos, en diferentes provincias con diferentes edades. Y una vez pude cometer el error y el pecado de no valorar suficientemente